Bueno, ya son las 8:06 y vamos a dar inicio. ¿Me confirman si recibieron el correo para el examen? Sí, conforme. Si ya recibieron el correo para el examen. Ok. Vamos a esperar 2 minutitos más a ver, para que estamos cuántos ahorita en sala 11. 2 minutitos más, por favor. Ok. Mientras tanto, hoy les dejo la asistencia del día de hoy. Ok. Bueno, ya hemos dado más que suficiente para que puedan ingresar, para que podamos unirnos, ¿no? Y poder pasar a esta fase, que si bien es cierto, este módulo número 7 es un poco más, digamos, teórico y relacionado básicamente a la gestión, básicamente a la gestión ambiental, a la gestión de riesgos, la gestión de impactos sociales que podemos ver, ¿no? Y asimismo de lo que hemos revisado, ¿no? En la última clase, pues obviamente es un módulo un poco más teórico, pero si bien es cierto, importante poder tenerlo, ¿no? Y poder tener en cuenta, porque obviamente no solamente realizar un diseño o construcción de un componente minero, tal como una presa de relaves, no solamente conlleva tener actividades de construcción, no solamente es tener actividades de poder realizar o ejecutar un componente. Vimos el tema de la integración ayer con el medio ambiente con respecto a este componente, teniendo en cuenta que cambiamos el relieve, cambiamos las consideraciones ambientales, básicamente cambio de flujos. Al colocar un canal de coronación ya estamos derivando los cauces naturales de las
componentes, ¿no? Y asimismo entran en relación ya con actividades sociales, con actividades productivas de la zona. Entonces, es importante tener un mapeo, digamos, crítico a todas las relaciones con las comunidades o las poblaciones cercanas que este componente pueda impactar. Es por ello que siempre toda unidad minera o todo operador minero, en su mayoría, posee pues un área de relaciones comunitarias, que obviamente ha tenido ya que tener una interacción durante todo el proceso de implementación de estos componentes, ¿no? Básicamente ya para el estudio de impacto ambiental, para las autorizaciones, tanto para el plan de cierre, porque obviamente esto entra ya a reuniones participativas en las cuales las comunidades entran a tallar para poder ver, evaluar cuáles son digamos, sus beneficios que van a tener o también los aspectos negativos, ¿no? Como hablamos el día de ayer, ¿no? También hay empresas que obviamente por el incumplimiento de sus compromisos sociales, obviamente es muy difícil en algunas zonas, tales como el sur del Perú, en la cual me encuentro ahorita, que una actividad minera nuevamente pueda resurgir porque obviamente existen ya precedentes de empresas pues, que han hecho cosas negativas, ¿no? Tanto en el impacto ambiental como en el impacto social. Entonces, para ello, vamos a evaluar una pequeña introducción con respecto a la gestión de impactos sociales, vamos a hacer una revisión de las relaciones comunitarias y estrategias de compensación social, ¿no? Un poco relacionado a la actividad social, que es bueno que conozcamos para poder un poco entender durante el proceso de diseño y construcción que realicemos, ¿no? Una gestión de stakeholders, ¿no? Y estrategias de comunicación para tener con ellos, tanto stakeholders internos como externos, que permitan poder realizar un proceso de negociación y un proceso de comunicación clara y precisa y que puedan ser aliados durante los procesos de construcción que se tengan, ¿no? Y no tener ningún tipo de paralizaciones al respecto, ¿no? La gestión de crisis, algunas herramientas y algunas buenas prácticas, ¿ok? Voy a pasar la presentación porque estaba en el otro modo. Ok. Para ello vamos a ver un poco de la introducción, ¿no? Obviamente un poco relacionado, como les indicaba, a la gestión de impactos sociales. Y como podemos ver acá, básicamente se relaciona para poder establecer algunas herramientas o estrategias prácticas, ¿no? Dentro de un marco conceptual y práctico, ¿no? Sobre la gestión de impactos sociales. Un análisis sobre las relaciones comunitarias, hacer una identificación y gestión de stakeholders claves, ¿no? Aquellos que van a, digamos, marcar la pauta clara con respecto a la relación que vamos a tener con las personas o con las comunidades cercanas o con representantes de la sociedad civil, básicamente algunas rondas campesinas, vaso de leche, diferentes instituciones que puedan estar cerca y que puedan interactuar o puedan generar algún tema de conflicto durante el proceso de construcción de nuestro componente minero, ¿no? Explorar algunos desafíos y buenas prácticas de gestión en los impactos sociales que podamos tener, ¿no? Entonces, básicamente es poder tener una relación directa y explicativa de toda la información que como diseño se pueda tener. Es por eso que se tienen que tener el gerente de proyectos, digámoslo así, el encargado del proyecto y asimismo los gestores sociales tienen que tener claro cuál es el propósito de la construcción de este componente, en este caso de una presa de relaves, cuál es la importancia dentro del ámbito del proceso minero y asimismo cuál es el beneficio en trabajo, en algunos procesos productivos que ellos puedan tener y apoyo que la unidad minera pueda brindar, cuál es el estado final en la cual va a quedar este componente, cuál es la afectación que se va a mitigar, ¿no? Durante el proceso de operación y cómo va a quedar este componente al final de cuando la unidad minera cierre sus operaciones y obviamente abandone la zona, obviamente de manera responsable teniendo en cuenta un buen desempeño dentro de la gestión básicamente del proceso de cierre de minas, ¿no? ¿Cuál es el propósito que vamos a tener en esta clase, en el día de hoy? Básicamente desarrollar el entendimiento integral de la gestión de impactos sociales relacionado con diseño y construcción, ¿no? Básicamente de lo que es la presa de relaves, ¿no? Lo que se quiere con este proceso es que nosotros podamos minimizar todos los efectos negativos ante las comunidades y eso parte desde cuáles son los efectos en el caso de que nuestra estructura tenga algún posible o probable fallo en su estructura o fallo en las conducciones de aguas o fallo en algún aspecto
que pueda generar algún desbordamiento, generación o migración de aguas fuera de la presa y obviamente cuáles son los aspectos negativos que van a tener hacia este entorno. Más allá de la parte ambiental, lo social, como indicamos en algún momento, es uno de los factores más importantes porque la licencia social no solamente te va a dar para lo que es el proceso de construcción, operación, sino también para el proceso de cierre. Existen muchos problemas ahora en el Perú que lastimosamente las empresas han incumplido este compromiso social, han incumplido esta fase de responsabilidad y obviamente son los problemas sociales que venimos teniendo, tanto para nuevos proyectos tales como Tía María, ampliación de Quellaveco y diferentes proyectos que no pueden salir porque obviamente han habido incumplimiento de las empresas, probablemente las mismas que están solicitando la ampliación o la ejecución o aquellas terceras, ¿no? Que indirectamente, pues, la zona ya no quiere saber nada absolutamente de minería, ¿no? Como por ejemplo Moquegua, Tacna, Puno, que ahorita están en este tipo de conflictos. Abordar la importancia de la participación efectiva de las comunidades y los stakeholders claves en cada etapa del proyecto, ¿no? Y sabemos que durante el proceso de la ingeniería, cuando uno realiza a nivel de concepto, pasa un proceso de ingeniería básica, ingeniería de factibilidad, se presenta ante la sociedad para poder establecer los permisos ambientales y sociales para la elaboración de ella, ya se tiene que tener un esquema claro, un ejemplo claro de lo que se va a realizar, cuál es el propósito, etapas, procesos, medidas de seguridad que se van a tener, cuáles son las medidas de contingencia en cualquier probable evento, porque lo van a sacar a la luz, cuáles son las oportunidades que se van a tener para trabajos de las comunidades, llámese trabajos de mano de obra no calificada, llámese trabajos de empresas cercanas, proveedores cercanos, que muchas veces se relacionan a la parte social, ¿no? Y cuál es el impacto final que se va a tener ya durante los procesos de cierre y el abandono de Esa interrelación ya, digamos, es un poco más macro, más integral, porque influye diferentes áreas, no solamente ya la parte de diseño, construcción, sino la parte de operación, la parte de gestión, la parte ambiental, ¿no? Y todos los actores ya que básicamente están relacionados al operador minero, ¿no? Fomentar el desarrollo de estrategias de comunidades y de comunicación y compensación, ¿no? Obviamente que promuevan la sostenibilidad social y ambiental. Esto es importante, se tiene que fomentar estas estrategias. Y las estrategias no la tiene que ser solamente la empresa, sino con participación de las comunidades, porque son ellas al final es las que van a tener o van a quedar con estos programas, con estos procesos, digamos, finales, en las cuales al finalizar ya la operación, pues obviamente van a tener que mejorar la actividad que tenían o en el caso contrario cambiar a una actividad productiva mucho más rentable, teniendo en cuenta que ya no se sustentan en la minería, sino tal vez en proyectos productivos que van a brindar una mejor calidad de la población, ¿no? Un aspecto importante que es ver en este tema de la gestión social, básicamente son la importancia de la gestión, ¿no? ¿Cuáles son los impactos directos de la minería en las comunidades y cuáles son las necesidades que éstas necesitan para gestionar sus aspectos sociales, ¿no? Entonces vemos acá dos grupos. Uno básicamente está relacionado a los impactos negativos que obviamente pues conlleva a que cuando hay efectos negativos, nocivos en la calidad del agua, del aire, del suelo, lo que va a hacer que la población, pues obviamente, al no tener ya digamos, un medio de poder percibir económicamente para el sostén de su familia, pues estas van a perder, pues obviamente, su posibilidad de generar recursos y van a tener que abandonar, ¿no? Pues obviamente se va a generar un desplazamiento social de las comunidades, va a haber pérdida de tierras, ¿no? Algunas alteraciones de modo de vida y obviamente relacionados al tema de la contaminación ambiental, ¿no? Impactos positivos, básicamente, si es que esto se genera o se relaciona adecuadamente, obviamente tenemos la creación de empleo, mejores infraestructuras locales, posibles beneficios económicos. Siempre hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hacemos el diseño de una presa de relave, es el objetivo final al proceso, al término, del cierre de la operación, esta genere pues un activo hacia la población, llámese una zona de pastoreo, obviamente con las protecciones respectivas de todas las áreas, puede ser pues unas áreas que posiblemente puedan ser utilizadas para algunos tipos de cría, básicamente de tipo de laboratorio para obtención de ciertas actividades productivas, básicamente plantones de algún tipo de actividad agrícola que se pueda tener, ¿no?
algunas zonas básicamente que se puedan generar áreas productivas en las plataformas, vamos a tener plataformas inmensas que se puedan tener, pues obviamente áreas en las cuales se puedan hacer actividades productivas, obviamente salvaguardando la seguridad de todo este personal, teniendo en cuenta que se ha realizado pues un cierre de mina adecuado, se ha hecho una evaluación, se ha desplazado todas las aguas de contacto, se ha encapsulado toda el área, ¿no? Se ha derivado las aguas de no contacto y obviamente se tiene un área ya preparada, aceptada, ¿no? Certificada con respecto al proceso de cierre, ¿no? Entonces, esto implica que nuestros componentes tienen que tener esa idea desde el momento que conceptualizamos o idealizamos, ¿no? La presa Relaves, ¿no? Entonces, hay que tener una visión clara. Como les indicaba, bueno, cuando estábamos viendo el tema de cómo poder generar o gestionar esta fase de lo que es el diseño geométrico, básicamente, tener en cuenta la ubicación, la posición, ¿no? Que me determine no solamente durante el proceso y funcionalidad, sino cómo uno va a terminar y va a cerrar. Porque uno de los más grandes problemas de los operadores mineros que se está viendo y evidenciando es la etapa de cierre. ¿Qué vamos a hacer con toda esta infraestructura que es gigantesca? ¿Cómo las vamos a cubrir? ¿Cómo las vamos a conformar? ¿Cómo vamos a colocar la revegetación? ¿Cómo vamos a integrarla? Tenemos zonas donde probablemente hay una generación excesiva de aguas internas, las cuales van a tener un proceso largo de, digamos, neutralización o mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, que básicamente en la calidad de agua hay que poner una planta de 5, 10, 15, 20 años. Vamos a tener un gasto en el tema del OPEX que probablemente no ha sido identificado durante los planes de cierre, ¿no? Vamos a tener que hacer algunos tipos de compromisos con la población para que nos permitan terminar nuestras actividades básicamente en los temas de cierre, porque ahora la población se pone, digamos, en una posición en la cual simple y llanamente te cierra la operación y deja que la zona se contamine, y siendo tú el responsable y van generando pues este tipo de sanciones mediante los entes reguladores, llámese OEF o Sinerequimín, que te van a poner y te van a generar pues este tipo de auditorías y por ende te van a generar este tipo de afectaciones básicamente porque obviamente no estás haciendo el cumplimiento de ello, ¿no? Entonces es importante tener a toda la población y a toda la sociedad que cercana a la zona como aliados para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Básicamente, en lo que se relaciona a la gestión en los aspectos sociales, en la gestión efectiva de impactos sociales que asegure básicamente que los proyectos mineros sean rentables, ¿no? La falta de una adecuada gestión social puede llevar a conflictos sociales. Pues obviamente lo estamos viendo. El Perú ahorita está lleno de conflictos sociales producto de la mala gestión de los operadores mineros. Y esto parte desde el proceso de inicio del diseño porque no se han contemplado medidas claras de cómo va a terminar este proyecto. Realizamos y construimos y operamos para poder tener un beneficio para la empresa, pero en su mayoría de veces por salvaguardar la capacidad, la ampliación, digamos, el ahorro, ¿no? No contamos que probablemente por un incremento adicional que tengamos que realizar para poder hacer que probablemente en la pendiente, en la ubicación, ¿no? En la altura misma de la presa de Relaves podamos tener una mejor opción, que el proceso de cierre minimice y podamos realizar pues un aspecto, con respecto a los aspectos sociales, no tener problemas con ellos porque obviamente hemos cerrado y hemos trabajado adecuadamente sin impactar básicamente la calidad de vida que ellos tienen, porque la calidad de vida de las poblaciones aledañas, si bien es cierto algún porcentaje que puede ser tal vez el 50, el 60% o probablemente menos, viven de la minería durante la minería en operación. Ahora, un proyecto minero nace, opera y también cierra. ¿Qué va a pasar con la gente aledaña cuando la operación se vaya? Pues estamos viendo ahorita proyectos que han cerrado, que obviamente tienen problemas porque obviamente no han cumplido en el proceso de cierre, han incumplido sus compromisos sociales durante ya la fase de cierre. En algunas unidades, tales como Quirubilca, que cerraron soporte y se mandaron y el problema ya es del Estado. Entonces, cosas de ese tipo comienzan a generar ya cuestionamiento con respecto a la minería, a la responsabilidad de la minería y conlleva a tener pues, estos conflictos sociales, protestas, paralizaciones y muchas cosas que son negativas para el proceso, ¿no? Algunos desafíos en la construcción de presas relaves son desplazamiento de las comunidades, riesgo para la salud, alteración en el ecosistema o la parte ambiental. Básicamente, durante el proceso de desplazamiento de las comunidades, ¿no?
A menudo, básicamente, se requiere desplazamientos locales que generen tensiones o descontento social. Esto es básicamente porque durante el proceso de construcción, cuando se requiere personal especializado y en la zona no se cuenta con este tipo de personal, pues vamos a tener que utilizar gente de otro lugar. Y va a venir pues los conflictos, oye, ¿por qué contratas a fulano de tal si tenemos acá personal que puede aprender? ¿No? Entonces uno tiene que ver la manera de cómo poder hacer una mixtura o poder generar que las personas aledañas puedan tener ese tipo de aprendizaje, ¿no? O en el caso de que no tienen oportunidades laborales, van a tener que emigrar a otro lugar, ¿no? Entonces, siempre va a generar este tipo de, digamos, dificultades dentro de la población, producto de o porque tenemos un incremento de población o porque la población disminuye por actividades que obviamente ya no están relacionadas a la fase de la minería, perdón, a la fase de la agricultura, sino están ya obviamente a la fase de la minería que es una actividad que genera mayores recursos económicos para la población circundante, ¿no? Es fundamental ubicar procesos, reubicación, ¿no? Que respeten los derechos de las personas y que garanticen su bienestar. Claro, como les decía, ¿no? Si nosotros diseñamos en cursos de agua en los cuales durante muchos años, décadas, tal vez siglos, la población ha venido pues captando, viviendo de esa agua y venimos y le metemos una presa de relaves enorme y hacemos que todas las aguas se trasvasen y se vayan a otra cuenca, algo que más o menos sucedió con el tema de Conga, donde el propósito era secar dos lagunas, ¿no? Y claro, para el proceso operativo, mira, te coloco otra laguna acá, te coloco esto, pero la población, por su entendimiento trascendental, por su entendimiento antiguo, obviamente no lo va a ver con buenos ojos porque me estás alterando mi calidad de vida. Me vas a cambiar toda mi forma de vida, cosa que yo no he pedido. Y al final no me va a beneficiar a mí, te va a beneficiar a ti. Y vienen ese tipo de descontentos, de conflictos sociales. Entonces, muchas veces la manera como uno vaya a afrontar ese tipo de actividades o vaya a indicar cuáles son los procesos que van a seguir o de qué manera va a impactar en mejora, ¿no? Este tipo de actividad. Oye, por si acaso, mira, la poza que te voy a construir va a ser con geomembrana, totalmente en la cual no vas a tener pérdida de agua. La cantidad de agua va a ser permanente durante todo el año, de enero a diciembre. No vas a tener épocas de mayor estadía, obviamente vas a tener llena y cuando no tengas lluvias, estas aguas se van a infiltrar y obviamente vas a tener un poca cantidad. Entonces, cosas así que se puedan generar durante el proceso de negociación para poder brindarles cuáles las mejoras que se puedan garantizar como bienestar, ¿no? Como indica acá en este párrafo, básicamente en el primer cuadrícula dice lo fundamental es diseñar procesos de reubicación que respeten los derechos de las personas. Es importante esa palabra, respetar los derechos de las personas y garantizar su bienestar. Al respetar a las personas y comunicarles cuál es la afectación que se va a tener y la oportunidad de solución que te damos como la oportunidad de mejora es bastante importante y clara que la puedan entender. Si no la entienden, es donde vienen los conflictos sociales, vienen los malentendidos y obviamente van a generar problemas que se van a escalar pues a dimensiones bastante mayores, ¿no? El otro aspecto que básicamente se ve como desafío es el riesgo a la salud, exposición a materiales peligrosos, polvo, contaminantes en el aire, en el agua, no básicamente van a generar riesgos a la salud. Si estamos hablando de relave, vamos a hablar de material particulado que de todas maneras se va a generar en lugares donde obviamente pues habían ichus o pastizales y con la generación de polvo en época seca, obviamente se van a ir afectando estas zonas y se van a perder estas áreas. Y es de mucha razón que la gente o los pobladores cercanos presenten pues algunos inconvenientes o insatisfacciones entre la empresa, porque, oye, antes de que tú vengas yo vivía bien, mi ganado se criaba bien, ahora tengo escasez de pastos, ahora tengo escasez de agua porque ese canalito que tú lo has derivado ahora está saliendo mucho más abajo de las aguas de mi terreno, cosas así que van a generar la población porque obviamente van a ver ese impacto, ¿no? Entonces, en el cambio de la calidad de agua, de la calidad de aire, ¿no? Y obviamente está relacionada a las poblaciones cercanas. Se tienen que implementar algunos controles, ¿no? Básicamente en el tema de salud, seguridad, ¿no? Obviamente cerca de las operaciones mineras es importante que se les brinde las soluciones. Tal vez uno de los aspectos que no ocurrió, digamos, en las Bambas, ¿no? En las cuales pues, trasladaron a toda una población por el impacto que tenía en la ampliación de sus operaciones. No recuerdo bien si la presa Relaves o la misma operación les hicieron toda una serie de departamentos, les hicieron edificios donde la población podía vivir, iban a tener una mejor calidad de vida y al final nunca lo utilizaron.
porque digamos, su forma de vida es diferente. Entonces, no podemos cambiar el estilo de vida de las personas. Las personas del campo tienen un estilo de vida definido, que está definido por los años, por los siglos, ¿no? Obviamente hay gente que migra pues a la capital o migra hacia las ciudades y por su propia voluntad comienza a cambiar su estilo de vida, pero no podemos fomentar a que toda una población cambie. Entonces, es importante que nosotros podamos salvaguardar estos controles en función y de acuerdo a la forma como vive la gente y buscar estrategias claras y precisas para poder realizar que no tengan una afectación durante este proceso, ¿no? Y obviamente el riesgo que puedan tener si es que estas aquellas personas que van a estar por la zona, obviamente a lo que es el tema de la salud. En la alteración de los ecosistemas, pues sabemos que la misma alteración, la fauna, la flora, la naturaleza misma reacciona a los cambios que se puedan generar en la zona, ¿no? Recuerdo en la zona de Yanacocha, donde está ahora el PAD 8 creo que sí, la fase 8, antes de que se haga este PAD, pues vivían toda una serie de, ¿qué se llaman estos? Conejitos, no recuerdo ahorita el nombre, tampoco son vizcachas, tienen otro nombre, ¿no? Una serie de nativa de conejos salvajes que vivían en la zona, ¿no? Luego de la construcción de este depósito, que si bien es cierto, han conllevado a que toda esta área desaparezca este tipo de animalito que vivía en la zona, porque obviamente el impacto es enorme. Estamos hablando de un PAD de aproximadamente 400 o 500 hectáreas, si no más no recuerdo. Es bastante grande y el impacto tanto visual como en la zona, en el área de desplazamiento, ha tenido que generar un impacto hacia la naturaleza. Probablemente hubo algún estudio que obviamente que ha tenido que sustentar, ha tenido que ver la manera de cómo migrar estos animalitos, ¿no? Que básicamente es en el tema de la fauna, en el tema de la flora igualmente ha tenido que cambiar las condiciones de la zona, que si bien es cierto este material que está sobre una geomembrana, que está sobre materiales de protección, no afectan directamente a la calidad del suelo o el agua que está circundante, pero sí en la zona que ha sido ubicada, pues obviamente ha generado un impacto en la cual ha permitido que todo esto salga, ¿no? Obviamente que al término de la operación, esta estructura que sabemos que en un proceso de cierre se va a recubrir nuevamente y se va a tener que integrar hacia el entorno. Pero para ello van a pasar muchos, pero muchos años para que nuevamente la fauna y la flora nuevamente pueda regresar y se pueda adaptar hacia las zonas y los cambios que se puedan hacer, ¿no? Entonces, los impactos que vamos a hacer en el caso de presas relaves es lo mismo, zonas, cauces, probablemente de ríos o valles, porque son zonas en las cuales son bastante adaptativas para utilizar y generar con un vaso de recepción de este relave, pues va a hacer estos impactos básicamente en la naturaleza y también a las personas que están aledañas. Van a tener que vivir con este componente el resto de su vida, ¿no? Y obviamente, probablemente con el temor o el riesgo que en algún momento algo pudo pasar por ahí y no pueda y conlleve que todo lo que está dentro encapsulado salga, ¿no? Cosas así, o al menos en alguna oportunidad que tuve conversaciones con personas de la zona, tenían ese miedo. Si bien es eso, está bien, ingeniero, hagan lo que tengan que hacer, pero garantíceme que esto jamás en la vida va a tener problemas. Entonces tampoco somos Dios, ¿no? Para poder garantizar eso, pero no se lo dije, pero sí le dije que estamos utilizando las mejores prácticas de ingeniería para evitar y mitigar cualquier tipo de riesgo que se pueda conllevar durante el proceso de vida de la construcción, operación y proceso de cierre, ¿no? Entonces ahí yo tampoco nos comprometemos a que esto va a ser de por vida, pero sí tenemos que garantizarnos de los procesos de cierre para que tenga que ser un evento gigantesco, cataclísmico, para que recién pueda activarse cualquier tipo de formación, ¿no? Los terremotos sabemos que van a afectar a todo lugar y no podemos contenerlo si es que estos incrementan, pues, los parámetros de diseño en los cuales han sido construidos. Algunos conceptos claves básicamente con respecto a la gestión de impactos, ¿no? Tenemos impactos negativos, impactos positivos, ¿no? Y alguna relevancia que tenemos básicamente con el tema de identificación de algunos aspectos de gestión y impactos sociales que podamos tener. ¿Qué es un impacto negativo? Básicamente son efectos no deseados que afectan de manera adversa a la comunidad, la economía local y el medio ambiente. Todo impacto que sea negativo, pues obviamente va a afectar directamente tanto al medio ambiente como hacia las personas, porque las personas viven del medio ambiente, viven de la generación de sus chacras, viven del ganado que se tengan, viven con el agua que se genera en la zona, ya sea de manantiales o ríos. Y si impactamos esto, pues obviamente vamos a cambiar
todo el aspecto económico de la zona, ¿no? Como un ejemplo que tenemos, desplazamientos forzosos, deterioro de calidad de vida, contaminación de recursos hídricos, alteración de la biodiversidad. Entonces, un control inadecuado cuando nosotros realicemos el diseño, porque obviamente esto se nos va a meter en la cabeza cuando ya tú generes un diseño. Yo te lo digo porque en algún momento, cuando ya lleve este tipo de aspectos sociales relacionados a la gestión, digamos, de construcción o de diseño, pues obviamente ya nos abre otra puerta, ¿no? Ya nos abre otro aspecto que tenemos que tener en relevancia. ¿Qué es lo que va a ver la gente? ¿Qué es lo que va a pensar la gente? ¿Cómo va a vivir la gente que vive en zonas aledañas? Porque a veces nos centralizamos solamente en el área del proyecto. Mi área termina donde es mi límite de batería de mi proyecto, pero hacia las partes externas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una rotura de presa? ¿Hasta dónde afecta, no? ¿Cuál es el camino que va a llegar? ¿Qué es lo que va a afectar en el caso hipotético? Porque todos tenemos que ponerlo en hipótesis como una probabilidad de que pueda suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que las aguas en algún momento van a salir por tal o cual lugar, ¿no? ¿Cuál es el impacto, la calidad, la cantidad de agua, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo ello, ¿no? Como impacto positivo, básicamente, impactos positivos son efectos favorables que pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades o generar beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, el empleo va a ser algo positivo que se va a tener, porque sabemos que la ganadería, pues la agricultura en nuestro país pues, no tiene un beneficio económico tan rentable como tiene la minería. Ahora, hay que tener en cuenta que la minería también es pasajera, o sea, en la zona donde se desarrolla va a tener un periodo de inicio y un periodo final. Y en su mayoría de veces, pues obviamente aquellas personas que ya se han dedicado a este rubro van a tener que buscar el mismo rubro en otras operaciones mineras y comienza la migración de la gente, ¿no? En el caso de que sea algún proveedor de servicios que se tenga, pues obviamente va a tener una época de bonanza donde la mina va a ser la que te va a comprar todos estos productos. Se va a la mina, el vecino, la gente de la población ya no los va a comprar, va a tener que cambiar de rubro. Pero para ello se tiene que aprovechar las oportunidades para mejorar en los temas de salud, en los temas de educación, que es importante para poder educar a la gente y poder brindarles todos los conocimientos necesarios para potenciar la actividad que por ende ellos han venido llevando durante todo el periodo de su vida sin tener en cuenta que en algún momento, o teniendo en cuenta, perdón, que en algún momento la minería no va a estar y obviamente van a tener que vivir nuevamente de las actividades productivas que ellos vivían, ¿no? Como relevancia tenemos la identificación, evaluación y control y gestión, básicamente impactos que pueden equilibrar, ¿no? Para poder tener éxito en el proyecto. Algunos aspectos sociales no solo afectan a las comunidades locales, sino también a los que influyen en las perspectivas públicas, licencia social para operar en la operación minera. Hay que tener en cuenta que si la población presenta algún tipo de insatisfacción, la licencia social no se la va a brindar. Y para eso tenemos muchos proyectos, Tía María, Conga, diferentes proyectos que no han logrado tener pues la aceptación social y son proyectos que están en espera y seguirán esperando hasta que puedan presentar condiciones, ¿no? O puedan sustentar condiciones claras en la cual la población sí pueda creer en estos, digamos, en estas condiciones que presenta la empresa, ¿no? Entonces, aspectos así como indicaba inicialmente, empresas que obviamente han incumplido van a generar que la reputación de otras empresas también vaya por los suelos y obviamente no haya esta aceptación de la aceptación del aspecto social, ¿no? Ok. Con respecto a lo que son las relaciones comunitarias y las estrategias de compensación social, ¿no? ¿Qué son las relaciones comunitarias? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué son las relaciones comunitarias? La gestión que se hace con las comunidades aledañas al área de impacto de la mina. Correcto. Esa es la gestión que se hace durante todo el proceso de la mina, ¿no? Nombre. Son desarrollo de asociaciones comunitarias mutuamente, o sea que se benefician por ambos sectores. Raúl Velázquez. Raúl Velázquez. Vamos a comenzar con los puntitos acá. Raúl Velázquez. Ay. ¿Y quién más habló? Que no los puedo ver porque estoy sin mi pantalla. Fabián. Fabián, te vamos a deber puntos ya. Está bien, muchachos. O sea, es importante, como ven, son aspectos que tal vez son de forma diferente, que ya las estamos viendo,
y que nos abren un poco la vista de lo que realmente necesitamos realizar. Obviamente, las relaciones comunitarias no es entre personas, sino entre instituciones, entre la unidad minera, entre la empresa, de acuerdo a las personas que han sido seleccionadas o contratadas para hacer la articulación, el entendimiento del propósito, de la responsabilidad que la empresa está brindando hacia la comunidad, que tampoco no se va directamente a todas las personas, se va hacia las autoridades, se va hacia sus representantes de la sociedad civil. Entonces, hay esta interacción entre los stakeholders, que básicamente son las personas interesadas. Un stakeholder es una persona de interés, ya sea de forma interna, ¿no? Que pueden ser entre áreas, o forma externa, que son autoridades, que son personas o áreas de las comunidades cercanas del área de influencia directa y del área de influencia indirecta, ¿no? El área de influencia directa es aquella que está relacionada a los impactos, digamos, directos dentro de la operación minera. Y aquellos de la influencia directa que son, digamos, impactadas por algunos procesos, ya sea por transporte, ya sea por beneficio económico, ciertos aspectos ya que son indirectamente, que no son muy relevantes, pero sí necesarios para la operación minera. Entonces, cuando uno genera un instrumento de gestión, pues obviamente va a tener que determinar, oye, mi área de influencia directa es esta, pero ojo, también tengo un área de influencia indirecta que también me piden establecer y que también voy a tener que atender. Tal vez no en la misma magnitud que la influencia directa, pero sí también va a tener que tener una serie de importancia, de relevancia, ¿no? Entonces, ahí es en ese momento cuando se seleccionan las áreas, pues muchas comunidades van a decir, no, pero yo también soy de influencia directa porque el río pasa por mi costado o porque el canal pasó por mi costado. Entonces comienza la deliberación y se tiene que establecer toda una línea base. Esto se hace antes de cualquier construcción, una línea base para poder generar cuáles son los actores importantes, necesarios y claves, las comunidades importantes en las cuales se van a tener relaciones directas y también relaciones indirectas para poder establecer estos mecanismos de poder llegar a mutuos acuerdos, ¿no? El objetivo básicamente, como lo dice acá, es contribuir con la confianza que se debe mantener con las empresas mediante comunicaciones fluidas, resolver todos los conflictos de manera efectiva, ¿no? Es el caso como un matrimonio, bueno, no, un poquito a veces lo relaciono así, porque mientras uno no arregle el problema, siempre va a tener una persona, pues, que vamos a tener enemistad dentro de un ámbito, ¿no? En este caso el ámbito conyugal, en el otro que es el ámbito de relación, porque obviamente las vas a tener que ver todos los días, ¿no? A las personas, a las comunidades, vas a tus equipos, las camionetas, los materiales, el transporte personal y de vuelta, la vas a tener esa relación directa. Y probablemente van a tener que establecer ciertas estrategias de contratación, ya sea de personal directo o ya sea por medio de empresas o ya sea por prestadores de servicio que van a brindar hacia la empresa pues, un beneficio para poder realizar y en la continuidad de su operación. Ahora, cuando uno realiza ya el diseño de un componente tales como la presa Herrera B, obviamente cuando ya entramos a la evaluación de costos, ¿no? O la mano de obra, ¿de dónde la voy a traer? Ah, la voy a traer de la comunidad tal, entonces yo ya tengo sus costos de estas personas, tengo los rendimientos de las empresas, ya tenemos todo un legado de toda la zona. Si queremos establecer, oye, necesito material de préstamo, por ejemplo, para el subdrenaje, que es piedra chancada o piedra de quebrada de la comunidad tal. Entonces, está a tantos kilómetros, a tantas zonas, tenemos buenas relaciones, sí las tenemos, ¿ok? Entonces, no va a haber mucha dificultad para obtenerla. O tal comunidad, mira, tiene la piedra, ha formado su empresa, ¿no? Y la va a brindar a tal costo. Entonces, yo ingreso esos costos dentro de mi análisis de costos para hacer lo que es mi costos y presupuestos. Entonces, toda esta interrelación que vamos a tener con las comunidades es bastante importante para poder establecer estrategias y que poder brindar un beneficio mutuo, tanto a la empresa como a la comunidad. Y si nosotros tenemos algún tipo de conflicto, ¿con quién vamos a trabajar? Porque obviamente me van a cerrar la puerta, me van a cerrar la carretera, no me van a brindar el material. Voy a tener que buscar otro tipo de cantera y al buscar otro tipo de cantera busco un actor más que obviamente me va a generar más problemas en las actividades. Es por ende que todas las comunidades pues tienen que tener pues una buena comunicación y obviamente se puedan resolver los conflictos de interés que obviamente van a ser para ambos partidos, ¿no? Porque obviamente la comunidad o la empresa va a querer sacar su beneficio de la mejor manera, ¿no?
Porque cuando hablamos de minería, pues hablamos de empresas que ganan miles de millones de soles o millones de dólares y que obviamente se tiene ese concepto, ¿no? Y que es razonable entender que las empresas mineras pues llevan casi el 80 o probablemente hasta el 90% de los beneficios versus el beneficio que llevan las comunidades. Entonces tiene que haber una articulación de poder establecer una línea, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Entre tanto la empresa como también las comunidades, ¿no? El objetivo, fomentar las relaciones al respecto mutuo y cooperativa, incrementar las comunidades desde el inicio del proyecto. Eso es importante, como decía, desde el inicio del proyecto tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que ser escuchados, se tienen que ver, evaluar cuáles son las preocupaciones gestionadas adecuadamente. Ahora, cuando una comunidad viene, le va a decir que le duele de todo, le falta de todo, porque obviamente quiere que la empresa haga las actividades que probablemente el Estado no las hace, ¿no? Entonces, muchas veces la población, las comunidades cercanas, quieren que la empresa pues les haga la escuela, les haga la comunidad, les haga las calles, les haga todo, cosa que probablemente el alcalde o el gobierno regional de la zona no está tomando importancia, pero sí la empresa minera lo está haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces hay ese tipo de targiversación de la responsabilidad que tiene la empresa minera y mucho depende cómo vaya a articular esta, ¿no? Entonces, es importante que al final cuando dice, oye, pero me ofrecieron veredas, pistas, me ofrecieron esto y no me lo hicieron, porque obviamente hay ciertas responsabilidades que el gobierno las tiene que asumir. Y es por eso que por sus entes gubernamentales y también por sus áreas de relaciones comunitarias, la empresa pueda gestionar dentro de la autoridad, dentro de los marcos normativos para que se puedan gestionar todo este tipo de actividades. Ok, yo las hago, pero te las hago por obras, por impuestos. Ok, es una buena de las salidas que han salido no tan recientemente, pero ya tienen sus años en las cuales pues las empresas han ejecutado obras, pero por los impuestos que también ellas pagan. Entonces, de tal manera que hacen partícipe al Estado y también hacen partícipe a la empresa y ya no son dos actores, son tres actores, Estado, población y empresa, las cuales se ven beneficiadas para poder gestionar tal o cual esta actividad, ¿ok? Y por último, la importancia, las buenas relaciones pueden mejorar la aceptación del proyecto, reducir tensiones sociales y prevenir conflictos. Las buenas relaciones obviamente van a mirar adecuadamente cualquier componente que hagamos, siempre y cuando brindemos esa palabrita, confianza, ¿no? Si como empresa minera o como operador minero no tiene esa responsabilidad de poder hacer esta actividad, pues obviamente vamos a tener esa insatisfacción de la gente y por ende va a conllevar a que digamos, las poblaciones entren en conflicto, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, ok. Para que me crean que estoy trabajando. Ok, entonces vemos todos estos aspectos que están relacionados a las actividades básicamente de las relaciones comunitarias. Ahora, ¿cuáles son algunas estrategias? Estrategias existen muchas. Las estrategias de poder solucionar es sentándonos a conversar entre los actores importantes y poder establecer una línea y una lista de tareas o actividades que son necesarias a realizar. Y para ello se necesitan pues algunos métodos de consulta, transparencia de información, la participación de todos los actores y fortalecimiento de algunas capacidades que se tengan, ¿no? Poder tener, en lo que son los métodos, poder organizar las famosas mesas de diálogo, audiencias públicas, encuestas para recoger las preocupaciones de las comunidades y sus expectativas. Eso de las mesas de diálogo, pues, es algo, pero fenomenal, porque se presentan en diferentes aspectos. Que si bien es cierto, actualmente el gobierno ha tomado esta metodología para poder escuchar y ser escuchado. Escuchamos de todo. Yo les digo porque acabo de venir a una mesa de diálogo acá en Ayaviri, que hemos escuchado de todo, nos han dicho de todo como parte del gobierno, pero así es, o sea, tenemos que escuchar cuál es la expectativa, el sentir de la gente, ¿no? Y las audiencias públicas tienen el mismo sentido. La audiencia pública es mucho más porque es abierta a toda la comunidad. Las mesas de diálogo están abiertas a autoridades y representantes de los diferentes, digamos, organizaciones sociales, ¿no? Que van a permitir a poder, entre todos ellos, más a los representantes del gobierno, básicamente, de los diferentes ministerios, ¿no? En este caso, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, del Minagri, diferentes ministerios van a poder cruzar información de lo que yo te ofrecí y lo que yo ejecuté, de lo que yo recibí, entonces comienzan ese tipo de articulación de actividades que se van a realizar. Ahora, cuando es una audiencia pública, ahí sí viene todo el mundo,
ahí sí te van a decir de todo. Bueno, no sé si ahora fue mesa de diálogo o audiencia pública, porque todas las personas casi quisieron participar. Hemos tenido una reunión de aproximadamente las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, casi una maratónica, pero al menos se llegaron a algunos acuerdos. Ahora, es poder ver también cuáles son las preocupaciones de las personas, cuáles son las expectativas que tiene. Entonces, esas expectativas o bien se las puede cumplir o bien no se las puede cumplir y hay que ser realistas, porque hay actividades que la población quiere, pero a veces no se puede, porque hay normativas legales, hay normativas en las cuales se tienen que pasar ciertos procesos para poder realizar tal o cual actividad. Estoy ahorita hablando de forma general porque hay muchos aspectos, tanto en la parte del MINAN, en la parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que se tienen que establecer ciertos decretos, que se tienen que hacer algunos convenios entre los mismos ministerios, generar decretos de urgencia, decretos supremos para poder realizar tal o cual actividad para que tenga un marco legal, porque quien realiza cualquier actividad fuera del marco legal, obviamente está cometiendo un delito penal porque está fuera de sus competencias y por ende está generando pues lo que se llama de su usurpación de funciones, no recuerdo ahorita el término social, pero bueno, básicamente no está realizando las cosas de acuerdo a la ley. Entonces, la ley nos limita bastante. Con respecto a la transparencia, ¿no? La proporción de información clara y precisa sobre los proyectos, sus impactos y las medidas de mitigación que se implementarán. Actualmente las poblaciones y las comunidades ya no son como antaño, hace 20 años, 30 años tal vez, donde uno tenía que hablar de manera un poco, digamos, no muy técnica para que te puedan entender. Ya las poblaciones actuales, las que están relacionadas a las actividades mineras, están buscando asesoramiento técnico bastante especializado y obviamente conocen ya los aspectos, tanto aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, saben sobre los periodos de retorno, te saben sobre los aspectos sísmicos, las condiciones climatológicas, cambio climático, y ya digamos, la conversación que tú podías tener un poco tratando de hacerle entender ya se vuelve un poco más técnica porque obviamente ya vienen con sus asesores y les van explicando ellos mismos a las comunidades para que puedan ellos entender. Es por eso que en algunas oportunidades decimos, mira, no hay que comentarle mucho esto porque no lo van a entender, ¿no? Entonces, a veces ya la población se siente un poco, digamos, que se les está ocultando algunas cosas, ¿no? Entonces, es importante que ya toda la información sea clara, por más técnica que sea. Me he tirado más o menos cerca de una hora explicando sobre todo un diagnóstico técnico acá en la unidad minera Arazi, de todos los procesos que hemos hecho, estudio hidrológico, geotécnico, hidrogeológico, geológico, ambiental, ¿no? Entonces, todo ello poderle explicar técnicamente y han tenido pues sus preguntas técnicas con sus asesores técnicos que tienen para poder ellos entenderlo de la mejor manera. La participación es importante porque las comunidades nos permiten que las comunidades participen en su toma de decisiones relevantes, asegurando el interés que sean representados, ¿no? Entonces, la participación siempre va a ser importante de todos aquellos. En el marco del beneficio que ellos puedan tener, te van a aparecer comunidades que ni siquiera están dentro de tu ámbito de influencia ni de área directa o indirecta. Y es ahí donde se tiene que trabajar cuáles son las posibles interacciones que se puedan tener y también el manejo mismo básicamente los gestores sociales tengan que tener para que puedan hacerle entender que si están dentro o no dentro del área de influencia y que si hay alguna medida de que se les pueda ayudar, porque al final una comunidad insatisfecha que pase por una área correspondiente puede generar conflictos. Entonces, es importante que las comunidades estén bien identificadas, que las actividades de los gestores sociales, de las empresas, trabajen adecuadamente para poder tener que todos los proyectos salgan adecuadamente. Y esto ya va a nivel de empresa, ya no va a la parte del área de proyectos, pero sí a nosotros nos afecta como diseñadores, como constructores, porque obviamente pues si yo voy a utilizar personal de tal o cual empresa o voy a realizar alguna actividad en un lugar donde es área de influencia de alguna comunidad y esta viene, ojo, por si acaso, no tienen la autorización, no tienen que se llama el permiso social, como una vez me dijeron por un canal. Así que por favor me retiran todas las estacas. Por acá no va a pasar ningún canal. ¿Y qué haces, no? Te tienes que retirar las estacas hasta que vengan las relaciones comunitarias y arregle el problema, ¿no?
porque supuestamente hemos tenido permiso, hemos tenido autorización, la propiedad es de la empresa, tenemos los documentos de gestión, todo ello, pero si la comunidad viene y me dice eso, o sea, preferible nos retiramos sin hacer ningún problema y que vengan las personas adecuadas, los gestores, aquellos que tienen un cierto interacción con ellos, conversen, comuniquen, ¿no? Brinden algún tipo de información, lleguen en algún proceso de negociación para luego después ya poder nuevamente ingresar de forma tranquila, ¿no? Fortalecimiento de capacidades, ofrece programas de capacitación, educación como las comunidades que comprendan mejor los procesos mineros y cómo puedan beneficiarse de ellos. En realidad siempre las empresas mineras, al menos de la gran minería donde he estado, siempre hay capacitaciones abiertas hacia cómo es el proceso minero desde su extracción, su explotación, su proceso metalúrgico, qué es lo que se obtiene, qué se hace con los residuos mineros, cuál es la responsabilidad de la empresa con la calidad de agua, la ubicación del depósito de relaves, cómo se va a operar el depósito de relaves, cómo va a terminar al final cuando cierre todo, ya le ponen plantitas, animalitos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que las comunidades o los actores sociales de la zona, pues obviamente puedan entender que al final del proceso ya obtuvieron un beneficio económico durante la operación, también van a tener un beneficio operativo dentro de las actividades que ellos puedan hacer luego del proceso de la minería y para ello tiene que haber una capacitación. ¿Ok? La consulta previa, ¿por qué es fundamental la consulta previa? ¿Qué me puede decir? ¿Puedes repetir? ¿Por qué es fundamental la consulta previa? Para captar sus inquietudes y sus expectativas en general, porque si no, suele pasar de que tú coges y... Ahorita, por ejemplo, yo estoy en un proyecto trabajando donde estamos haciendo un reasentamiento de comunidades. Eh, el tipo de casa, la definición de la casa, todo lo hemos elegido nosotros. Entonces, obviamente, al nunca haber involucrado a la gente en la selección, vienen pues los descontentos, ¿no? Así es. Que si es lo suficiente, que si es más grande. Entonces hemos tenido que generar diferentes tipos de viviendas nuevas en función a nuevos requerimientos y obviamente esto involucra más tiempo, más dinero y más costos, ¿no? Entonces yo pienso que la consulta previa es realmente importante no, para poder captar todas las inquietudes que ellos tengan sobre la movilización y que el momento de que esto ocurra o del impacto que esto ocurra, no se sientan sorprendidos. Así es, ok. Nombre. Raúl Velázquez. Raúl Velázquez, ya. Entonces, por 2 le ponemos acá. Ok, está bien, Raulito. Ok, es importante eso lo que tú dices, porque nosotros tenemos un conocimiento o tenemos tal vez una expectativa que probablemente pensamos que es algo que va a beneficiarles, pero como les indicaba, la gente de la zona tiene otra cultura, que nosotros la podemos ver diferente y hasta podemos tomarnos, ¿no? De cuestionar su forma de vida. No, que así no es, que cosas así. Pero la gente tiene su forma de vida, cómo ha vivido, cómo cambiar esa tradición o esa cultura de su forma de vivir. Yo recuerdo que cuando estábamos tratando de ver esto del proyecto Conga, nos llevaron pues como trabajadores, ¿no? A poder interrelacionar con la gente, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues decían, bueno, ya te vamos a construir tu cocina mejorada, ¿dónde quieren tu cocina mejorada? Y nosotros mismos pagábamos para la cocina mejorada, ¿no? Pero en algunos casos ya no querían cocina mejorada. Querían que se les haga toda la cocina con su chimenea. Ya no querían ni siquiera que sea mejorada, que sea gas. Entonces, las expectativas son diferentes, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es lo que realmente necesita la comunidad, porque obviamente a veces generamos expectativas muy diferentes. Entonces, tenemos que decir, señores, nosotros, nuestra misión es que ustedes puedan tener, ¿no? Probablemente
una calidad de vida tal igual como ustedes la tienen. Nuestro objetivo es que ustedes no cambien su forma de vida. Y en el caso de que quieran cambiarla, conversemos hasta qué nivel la empresa puede apoyarles en ese mejoramiento. Entonces, llegan a una, que se llama una consensuación de toda la información o de todo el requerimiento para poder establecer los criterios a dónde van a llegar. ¿Qué personas van a participar? Y muchos más están un poquito más relacionados, bueno, acá dice especialmente en los indígenas o vulnerables, ¿no? Son informados o consultados sobre los proyectos que puedan afectar los derechos de tierra y recursos. Y eso también es parte importante porque obviamente estamos hablando de zonas que probablemente estamos hablando en zonas selváticas, donde realmente no solamente su calidad de vida, sino su obtención de recursos son mucho más diferentes que probablemente en la zona de la sierra o la costa, que si bien es cierto, están un poco más relacionadas al tema de la ciudad. En el caso de la selva, pues es un poco más difícil esa relación. Pero es importante llegar a ese consenso de que se puede establecer cuál es la necesidad que ellos que requieren y poder establecer una consulta antes de poder enviar un presupuesto, un cronograma, porque tú le dices a la gente, vamos a gastar 30 millones de dólares, por ejemplo. La gente lo graba como si fuera la Biblia y me gastas los 30 millones de dólares, si te ha costado 15, me das el resto, y acá lo reparto, ¿no? Y si no te alcanzó, por ejemplo, ¿y ahora qué hago? Pucha máquina, solamente le puede ser, no sé, la losa. No, a mí me tienes que comprometer todo porque me dijiste que me iba a hacer losa, paredes y techo. Entonces, cosas así se tienen que establecer desde los primeros momentos y ya cuando se tenga lo que realmente la población se llegó y se consensuó, ¿no? Ya se tiene el presupuesto, se tiene el cronograma, se tiene que ejecutar cuál. Es complicado, es muy complicado porque la gente es bastante voluble porque tú le das la mano y en muchas ocasiones no se te van al codo, se te van hasta el hombro, porque ya vieron que tú le vas a dar esto. Entonces, todo esto se tiene que, se tiene que realizar porque los gestores sociales, realizando actas, ¿no? De compromiso en las cuales la empresa o las personas relacionadas al tema de relaciones comunitarias mantengan el orden correspondiente y no haya un exceso de expectativas. Entonces, realizar esta consulta previa es bastante importante. ¿Cuál es la importancia? Bueno, acá dicen muchos países, ¿no? La consulta previa es un derecho legal de las comunidades, especialmente en el marco de tratados internacionales sobre los derechos humanos de las poblaciones indígenas. El proceso de consulta es clave para poder obtener la licencia social, para operar, garantizar al respecto de los derechos humanos y evitar los conflictos legales y sociales. Esta palabrita importante, obtener la licencia social. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con lo que hemos ofrecido? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque ya somos personas que no generamos confianza para ellos porque lo que ofrecimos no les sirve para nada. Le pasó a las Bambas, ¿no? Hicieron semejante inversión, edificios, iban a moverlos a todo el mundo y al final no se fue nadie, porque obviamente no es su calidad de vida, no es su forma de vida. Y como tú indicas, ¿no? O sea, tenían ustedes una expectativa que pensaban que eso les iba a ayudar, pues obviamente probablemente no les está ayudando o probablemente no les va a ayudar, ¿no? Entonces, tener esta consulta previa, sentarse inicialmente y cuando va a generar un proyecto, oye, por si acaso te voy a impactar 400 hectáreas, te voy a impactar 500 hectáreas, no te voy a impactar 1200 hectáreas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Conca? Conca se fue muy prepotente. El problema de Conca, más allá de todos los técnicos que realizaron toda una actividad, buscaron soluciones y todo, se basó en la responsabilidad social. Porque llevaron personas de acá, bueno, de acá no, estoy en Puno ahorita, de Lima, para hacer actividades de gestión social en Cajamarca, donde obviamente pues el trato de las personas hay que ser bastante minucioso en cómo poder hablar con ellos, en cómo poder gestionar con ellos, ¿no? En cómo poder interrelacionarse con ellos y poder establecer líneas de comunicación adecuadas. Irse de forma pía, ¿sabes qué? Mira, voy a mover voy a mover dos lagunas, lo voy a llevar para allá, lo voy a descargar, lo voy a colocar geomembrana, vas a tener más agua, ¿qué más quieres? De esa manera nadie te va a entender. Al contrario, pasó lo que tú tenía que pasar. La gente simplemente dijo, ¿sabes qué? A mí no me vas a venir a imponer nada. Y de eso se agarraron actores políticos que comenzaron aún más a levantar las masas y a generar más problemas porque el objetivo era político de estas personas, utilizando a la gente. Al final, hemos quedado con proyecto muerto, hemos quedado con personas insatisfechas, con expectativas
cerradas para mucha gente que probablemente en algún momento pensaron un beneficio y por ende pues tenemos un conflicto bastante grande. Lo mismo también pasó con Tía María, en vista de que tienes todas las zonas de minas que no me cumple nadie con tus aspectos ambientales y me vas a meter una más, me vas a contaminar todo el río Tambo, no puedes controlar a 2 minitas que están arriba, me vas a controlar a Tía María, cosas así se comienzan a articular en la gente. Entonces, si no hay una buena reputación o conocimiento con la gente es adecuada, vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Y es importante porque para ello necesitamos obtener la licencia social de la gente para poder operar. Si no, vamos a tener siempre estar en conflicto. ¿Ok? ¿Cómo es la gestión de los stakeholders y cuáles son las estrategias de comunicación? Como les indicaba, los stakeholders son actores que pueden ser internos o externos. Bueno, acá también categorizan que sean primarios o secundarios también, ¿no? Básicamente son aquellas personas o grupos o entidades, ¿no? Que son de interés y que sean directos o indirectos en el desarrollo del proyecto minero. Esos son los stakeholders, ¿no? Personas de interés que van a tener un interés dentro del área, del ámbito del proyecto, ¿no? La importancia, básicamente, porque esto nos ayuda a poder a contribuir a la aceptación social del proyecto, facilita la resolución de conflictos y mejora la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, vamos a tener siempre que interrelacionar con estos actores, que básicamente el PMBOK acá los denomina como stakeholders, ¿no? Que son personas de interés. Ahora, existen algunos stakeholders internos, como les hablaba, que son los empleados, los directivos, los accionistas, los contratistas, aquellos que están dentro de tu actividad directa o minera, pero también existen los que están externos, aquellos que están por la parte externa, que si probablemente tienen alguna conexión laboral, tienen alguna conexión, digamos, de ámbito, ¿no? Tales como comunidades, gobiernos locales, ONGs, ¿no? Algunas instituciones, hasta las instituciones académicas puede ser, ¿no? Entre otros, obviamente, que van a tener una relación con ellos. Primarios son aquellos que van a afectar a la operación minera y secundarios son aquellos que tienen interés indirecto como proveedores, clientes, organismos regulacionarios. Pero básicamente estas dos categorías no casi se utilizan más que todos los internos como el externo. Entonces los stakeholders siempre van a estar relacionados y es aquellos que los vamos a tener que mantener de alguna manera bajo ciertas estrategias de control, ¿no? Y asimismo también establecer estrategias de poder tenerlos, digamos, de manera aliada, ¿no? Y no generar conflictos con ellos. ¿Qué pasa a un contratista insatisfecho? Creo que en varias unidades mineras ha pasado. A contratistas que obviamente se les ha, por ejemplo, se les ha paralizado el proyecto, se les ha, ¿qué se llama? Se les ha paralizado la obra, se les ha cerrado el contrato, cosas así por el estilo, o ya no se los ha considerado en un proceso de selección, te cierra la carretera, ¿no? Te generan paros, te generan huelgas, ¿no? Te para la obra. Entonces, ese tipo de problemas con un stakeholder interno obviamente te va a generar afectación muy directa dentro de la operación, ¿no? Hay algunas operaciones mineras que, por ejemplo, tienen todo su sistema de transporte mineral terciarizado por una empresa contratista. Basta que la empresa contratista tenga algún problema con el personal o que tenga con la empresa minera, no les paga, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? La empresa minera no me paga, por ende yo no te pago. Simplemente los operadores no suben a trabajar. Todo ese día es pérdida para la empresa porque no va a haber transporte mineral. Para el mineral, para las palas, para la planta, para la presa de relaves. Es una cadena. Basta que quitemos un engranaje al reloj, todo va a parar. El reloj no va a funcionar. Entonces, es importante tener a los stakeholders internos de manera adecuada, conducidos adecuadamente para que estos puedan tener pues, una actividad que no genere este tipo de impactos. Y cuando es en el caso externo, pues obviamente una localidad insatisfecha o un proveedor insatisfecho, pues obviamente también va a generar problemas, porque probablemente no te va a dar los insumos necesarios, ¿no? En el caso de los combustibles, por ejemplo, básicamente los que te trasladan el combustible, que vienen desde las refinerías, porque obviamente en la operación minera, dependiendo si es de la gran minería o de la mediana o pequeña minería, pues obviamente vas a tener que utilizar combustible para los equipos. En algunos casos, varias operaciones utilizan energía, que está bien, pero algunos equipos que generan con combustible, básicamente, se llama fósil, ¿no? El combustible fósil que nos va tanto como petróleo, ¿no? Que obviamente paraliza toda la operación, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Continuando con ello,
Identificación de stakeholders claves. ¿Cuándo decimos que un stakeholder cuándo es clave? Básicamente aquello que tiene un poder de interés y que se visualiza básicamente en una función de influencia de interés directa del proyecto es clave. Un stakeholder clave puede ser un contratista o una población cercana. Porque esa población cercana, en esa población cercana tú alojas a todos tus contratistas, porque probablemente no tienes, digamos, áreas o infraestructura para poder tener a los contratistas. Esto me pasó en Raura, que Ollón está cerca, entonces la mayoría de contratistas vivían en Ollón, entonces iban y venían de Ollón. O recuerdo había otro pueblito que no recuerdo ahorita el nombre, que también está mucho más cerca todavía que Ollón hacia Raura. Entonces, tener un stakeholder clave es importante porque se tiene que tener una relación directa, ¿no? O como les decía, el operador, en el caso de un contratista que te haga transporte de material, de mineral básicamente, ¿no? De todo lo que es tanto mineral o desmonte, ¿no? Basta que paralice ese operador, sonamos, porque no hay transporte, ¿no? O en el caso, bueno, en el tema de plantas sí la mayoría son, digamos, de la empresa directa porque la planta sí es bastante crítica su operación y la relación sí es directa con las personas, obviamente son empleados directos. Pero asimismo también dentro de la misma organización puede haber algún tipo de conflicto, como indicábamos en los primarios, ¿no? Un conflicto con los mismos trabajadores. Hablamos de los famosos sindicatos, ¿no? Hay empresas en las cuales se juntan en sindicato, que es algo normal, legal, ¿no? Fortalecer un sindicato de tal manera para el beneficio mismo de los trabajadores, ¿no? Y que tienen pues ciertas condiciones en las cuales el trabajador trabaja, valga la redundancia, con relación a la empresa y que les pide pues, ciertos beneficios, ciertas cosas que van a ser en beneficio. Un incumplimiento con el sindicato también puede pasar una paralización, ¿no? Entonces, este tipo de actividades puede generar este tipo de problemas. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros podamos conocer cuáles son las condiciones o efectos que pueda tener un stakeholder clave? Es cuando nosotros hacemos nuestro análisis de contingencia en el cronograma. Porque cuando hacemos un análisis de contingencia en el cronograma, si bien es cierto, cuando el proyecto es pequeño, pues obviamente digo, mira, me va a demorar 30, 60 días, pero en el caso que cuando ya quiero hacer una evaluación de Monte Carlo, tengo que ingresar este riesgo de paralizaciones, ya sea por sindicato, por contratista, por proveedor, tienen que estar inmersos dentro del análisis, ¿no? Del análisis de riesgos para poder establecer las condiciones para poder elaborar, pues, el modelamiento de cuánto va a ser el tiempo de holgura necesaria, ¿no? Para la actividad de un cronograma, hablamos por un cronograma extenso, ¿no? Que se va a tener y que obviamente cualquier variación en la actividad me va a generar un impacto, ¿no? En los tiempos de ejecución de las actividades, ya sea en actividades críticas, ¿no? O puede ser también, o en actividades que obviamente no me generen mucho en la ruta crítica, pero en realidad la mayoría de impactos están generados en la ruta crítica. ¿Ok? La importancia de gestionar los stakeholders, las razones para gestionar básicamente adecuada a la reducción de riesgos, a la mejora de la reputación, al fortalecimiento de la licencia social, ¿no? Reducir los riesgos es minimizar conflictos sociales y ambientales que afectan la continuidad del proyecto. Si uno reduce estos riesgos, como les indicaba, nos permite tener los aspectos claros para poder establecer en el tema de la cronología. Te va a afectar tanto a la parte de cronograma como también te va a afectar a las contingencias que podamos establecer en los presupuestos, porque obviamente una paralización genera un incremento de costo. Vas a tener mayores costos generales porque obviamente si yo el cronograma lo había establecido, supongamos, para 180 días, supongamos, y por mi análisis de riesgo voy a tener digamos, una holgura de 30 días más, son 180, estamos hablando de cuánto, de 210 días. Entonces, ese margen de esos 30 días voy a tener que pagar gastos generales, ¿no? Voy a tener que pagar probablemente otro tipo de actividades que me va a incrementar en el presupuesto. Entonces, esa variación que se va a tener tanto en presupuesto, en costo como en tiempo va a ser una afectación. Entonces, si nosotros gestionamos adecuadamente los stakeholders, ese riesgo que yo voy a tener lo voy a minimizar y probablemente mi análisis de riesgo ya no tenga una relevancia o un porcentaje significativo, sino probablemente un porcentaje menor que podría tener tal vez en un eventual suceso, ¿no? De probablemente 7, 8 días, ¿no? O 10 días como máximo, ¿no? Ya que podemos nosotros ponerle de acuerdo a la evaluación, ¿no? De los riesgos que se puedan establecer. La reputación es importante, creo que al menos aquellos que
nos gusta tener nuestra reputación y obviamente que no seamos tachados como personas que no generamos confianza, y obviamente una empresa, creo que en la que estemos también debería tener lo mismo, ¿no? El fortalecimiento de la licencia social es importante porque es como la licencia de carro. Si yo cumplo o hago una infracción grave, al final después nunca más me van a dar la licencia. Igualmente va a suceder con las empresas que incumplan, ¿no? Los convenios, los compromisos que tengan con las comunidades, con los stakeholders, ahora ya hablando, ¿no? Y obviamente van a generar que otro proyecto te la den, no, obviamente no te la den. Ahora, ¿qué hacen las empresas? Simple y llanamente se declaran en quiebra, generan otro nombre y comienzan a trabajar con otra directorio, pero al final son los mismos. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente sucede hoy en día, y la reputación, pues ya es algo que no está muy, digamos, ligada pues a esta actividad minera. En algunos casos, no en todas las empresas, hay empresas que sí mantienen su nombre, su prestigio, y obviamente invierten para ello, invierten para que las poblaciones o los stakeholders, tanto internos como externos, estén contentos con la actividad que generan, ¿no? Algunas estrategias de comunicación, ¿no? La transparencia, la escucha activa, algunos canales de comunicación que se tengan, algunas frecuencias de comunicación, ¿no? Básicamente, para establecer algunos calendarios, cómo se va a realizar las actividades, la importancia de la comunicación bidireccional. Esto sí es importante porque es bueno intercambiar información. Escuchar que las personas nos escuchen, ¿no? Que las comunidades, aquellos que están en la parte del otro lado nos escuchen, y nosotros también poderlos escuchar, para que de tal manera nosotros podamos cumplir todos los procesos de los proyectos que tengamos que tener. Para ello nosotros tenemos que, desde el inicio del proyecto, tenemos que identificar cuáles son los stakeholders y su importancia que hemos visto, analizar esos stakeholders, cada uno categorizarlo, cuál es el que tiene mayor importancia o prevalencia, administrar estos stakeholders de tal manera de brindarles toda la atención necesaria, de tal manera que podamos mantener una comunicación precisa y poder establecer actividades que nos permitan mantener nuestra operación activa. Ahora, tampoco le vamos a decir, le vamos a hacer caso en todo lo que quieran. Decir no o decir no se puede realizar de muchas maneras. Hay muchas herramientas que nos permiten poder brindar una comunicación negativa, pero obviamente también salvaguardando que la forma como se lo dice, la gente lo puede entender por qué no se puede realizar cierta actividad, ¿no? Y obviamente tener la satisfacción de los stakeholders siempre va a tener un éxito en el proyecto. Ahora, la transparencia, como les indicaba, todos los proyectos tienen que ser comunicados en su totalidad de forma que no después se genere algún tipo de suspicacia que algo se ocultó, ¿no? La escucha activa, saber escuchar, ¿no? Básicamente en las decisiones, mediante procesos participativos, encuestas, reuniones y mesas de diálogo. Estas mesas de diálogo, pues las benditas mesas de diálogo, son aquellas que aperturan la confianza tanto entre los sectores que están involucrados, ya sean poblaciones o autoridades, y asimismo aquellos funcionarios de la unidad minera. Y en el caso de que puedas involucrar también a veces entidades gubernamentales, también sería importante, ¿no? Canales de comunicación, ¿no? Ya sean reuniones comunicativas, folletos, redes sociales, que ahora está de moda, las páginas web actualizadas con toda la información, ¿no? Y bueno, según el perfil de los stakeholders que se tenga, eso sí es importante, ¿ok? El rol del gobierno en el stakeholder, básicamente, el gobierno sí, en este caso, ya entra a tallar en condiciones, digamos, un poco más complejas, porque la idea es que toda relación comunitaria sea, como quien dice, los trapitos se lavan en casa, ¿no? O sea, primero establezcamos una comunicación entre nosotros mismos, pero si es que ya las condiciones ya generan alguna, digamos, un control que ya no puede ser manejado, pues obviamente se tiene que buscar intervención de actores que sirvan como mediación, y muchas veces los gobiernos locales o los gobiernos nacionales van a tener que intervenir de acuerdo a sus actores sociales que se tengan, ¿no? El gobierno tiene la responsabilidad de regular, supervisar actividades mineras, asegurando que se cumpla con las normativas ambientales, sociales y laborales. Ahora, si bueno, en este caso, si las comunidades no son escuchadas, sino siempre van a tocar hacia arriba, hacia el gobierno. Oye, Ministerio de Energía y Minas, oye, que se llama Defensoría del Pueblo, y comienzan a tocar la puerta de las entidades gubernamentales de tal manera para que ya por medio de ellos también sean escuchados, ¿no?
Entonces, eso es lo que se activa, ¿no? El desarrollo económico, el gobierno está interesado en que los beneficios económicos generados del proyecto, como la creación de empleos e ingresos fiscales. Eso sí, o sea, al gobierno no le conviene que haya problemas sociales, y eso lo vemos, porque obviamente no va a haber ingresos a la caja fiscal. Al final no va a haber ingreso de las empresas, sino solamente va a haber ingreso de los contribuyentes, o sea, todos nosotros íbamos a tener que pagar todo lo que obviamente el gobierno necesita para poder seguir activado, ¿no? Y muchas veces hasta de nuestros impuestos ganan hasta los congresistas, ¿no? La gestión de la crisis básicamente está enfocado pues a las situaciones de conflicto. El gobierno puede jugar un papel crucial en la mediación y en la búsqueda de soluciones, ¿no? Básicamente, como indicaba, ¿no? En la gestión de crisis ya, cuando se fue el proceso, el tema, por ejemplo, poniendo un problema de Conga, tuvieron que venir todo el gabinete de ministros, básicamente el presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, del MINAN, del Ambiente, todos aquellos para que puedan buscar alguna medida de solución que al final no le encontraron. Al final el proyecto se paralizó y obviamente se tienen los problemas que actualmente se tienen, ¿no? Así mismo también el caso de Tía María y algunos problemas que actualmente estamos viendo también en esta zona que tiene que intervenir el gobierno para poder garantizar que los conflictos sociales pues no, la población no genere pues algún tipo de actitud, ¿no? Que luego conlleve pues, a elevar, ¿no? Los problemas ya más allá del manejo que pueda tenerse con el gobierno, ¿no? Las ONGs, papel, básicamente las organizaciones no gubernamentales, son actores claros en defensa de los derechos humanos, medio ambiente, las comunidades vulnerables, cuando hablan de ONG, mucho me acuerdo de Grufides, ¿no? Que era una ONG, no me acuerdo si era americana o holandesa, no recuerdo, que justamente participó bastante activa en el problema de Conga, básicamente defendiendo los derechos humanos, el medio ambiente, pero de manera un poco política, ¿no? Entonces es importante que las organizaciones, como su nombre dice, no gubernamentales, no generen cierta actividad política que si no se enfoquen en el origen o en las políticas que estas ONG se establezcan para no enardecer a la gente, sino tener medidas de solución que puedan conllevar a un beneficio mutuo, ¿no? Algún impacto en la minería que se tiene, pues la influencia se da principalmente en las áreas como respecto a los derechos de las comunidades indígenas, la protección al medio ambiente, la defensa de las prácticas de la minería responsable, ¿no? Siempre es importante que se busque esa mediación entre realizar las cosas bien, o sea, utilizar todas las prácticas que puedan conllevar a que no se impacte ni al medio ambiente ni hacia las comunidades para poder realizar. Esto se enmarca en que todos los diseños que hagamos, pues, se sustente por sobremanera que estamos controlando adecuadamente toda la generación de agua. Si hay supongamos, una rotura de geomembrana, tenemos todo lo que son los subtrenes basales, subtrenes chimenea. Si estos subdrenajes no funcionan, existe en la parte baja una cámara de captación, la cual va a captar todas estas aguas y va a tener una estructura de bombeo que va a recircular hacia la planta de tratamiento, hacia las pozas de colección, no sé, dependiendo de cuáles son las medidas de mitigación que se tengan. Es decir, que tenemos toda la información para poderles indicar que estamos controlando adecuadamente hasta el más mínimo detalle para poder tener que nuestra estructura, por más vulnerable que se pueda tener en algún evento no deseado, ya sea un sismo, ya sea cualquier evento, no vamos a tener los controles ahí activados para que puedan funcionar hasta cierto límite, porque tampoco podemos colocar pues otro muro al costado para poder ver si es que este muro falla, colocar al otro, ¿no? Hay que tener un nivel de riesgo controlado, básicamente basado en lo creíble, en lo que se pueda generar o solucionar, ¿no? Las ONGs pueden ser alineadas en la promoción de las buenas prácticas sociales ambientales, sí, y el compromiso con la transparencia. Las ONGs suelen actuar como veedores independientes, por lo que es importante mantener una relación abierta y receptiva a sus recomendaciones. Siempre van a buscar, en el caso de que sean ONGs ambientales, que se cumplan todas las normativas ambientales. En el caso de que se permita, en muchas ocasiones estas ONGs son no minería, ¿no? Pero al final todos los recursos que utilizan, ya sea laptops, computadoras, celulares, los vehículos mismos van a tener que salir de algún lugar. Y en este caso va a tener que ser de la minería. Entonces, pero sí, o sea, se tienen que tomar digamos, responsabilidades y actividades que puedan generar buenas prácticas para el manejo de estas actividades, ¿no? Con respecto a los accionistas, a los inversionistas, ¿cómo los inversionistas y los accionistas influyen en la gestión social y ambiental? Básicamente porque tienen que buscar que los proyectos mineros que sean rentables, sostenibles a largo plazo, ¿no? Impliquen una gestión de impacto social y ambiental adecuado, ¿no? O sea, que
intervengan y que puedan brindar los recursos para que puedan gestionar todas las interacciones que se puedan tener con los aspectos sociales y ambientales. En el caso de los accionistas, su interés básicamente es la estabilidad financiera, la reputación de la empresa, para que la gestión de los stakeholders puedan influir en la recepción de los valores de la empresa. Es decir, que básicamente que todo lo que se realice sea de manera responsable y que no se menosprecie en la parte financiera en algunos gastos que se van a tener que realizar y que no forman parte de la operación, pero sí son necesarias para que la actividad minera se pueda mantener mediante la aceptación social que se pueda tener en la zona, ¿no? Algunas estrategias de comunicación con los inversionistas, informe detallado sobre desempeño social ambiental, inclusión de métricas de sostenibilidad, informes financieros, adopción de buenas prácticas, no solamente nacionales, sino internacionales, en las cuales se vean involucrados aspectos sociales de importancia y de relevancia y que van a permitir que, como el inversionista va a ver el tema de negocio, que la actividad de negocio se va a mantener durante el tiempo, manteniendo estas buenas prácticas, ¿no? Empleados, algunos contratistas, la influencia en la gestión social, alguna importancia con respecto entre los empleados y los contratistas. Básicamente es el bienestar de los empleados. Pues obviamente si el empleado no está adecuadamente, no tiene pues una percepción justa de sus, digamos, del trabajo que realiza, ¿no? No tiene un programa de bienestar, algún tema de sostenibilidad, básicamente pues obviamente va a tener problemas. Bueno, en realidad la mayoría de empleados tienen, pues, en su mayoría, no sé si en todos los lugares, tienen mucho mejor beneficio que los contratistas en el tema de alimentación, transporte, en el tema de algunos seguros de vida, seguros de salud, seguros familiares, no siempre van a tener, pues, un beneficio mayor. En el caso de los contratistas, mucho depende del riesgo que tengan, la reputación también que tenga el contratista para poder brindar este mismo, digamos, beneficio hacia las empresas. Se tiene que alinear a las políticas de la empresa, porque un contratista que no está alineado hacia las políticas de la empresa, simple y llanamente su personal va a mirar cómo el empleado de la empresa versus el contratista, ahí se marcan muchas grandes diferencias. Y en realidad sucede, ¿no? El contratista siempre va a buscar su beneficio en su mayoría, y son pocas las empresas que tratan de mantener, pues obviamente, a sus trabajadores, digamos, en ciertas condiciones. Si no es más allá de tener el staff, siempre no mantienen una condición adecuada, a lo menos las que yo he visto o las que yo también he participado en algún momento, ¿no? Estrategia de gestión, alguna capacitación continua con respecto a los temas sociales y ambientales. Es importante que conozcamos temas de los sociales, porque como les digo, influye bastante, no solamente en la parte de diseño y construcción, sino también ya en el manejo mismo de los elementos adicionales posteriores al diseño, que ya estamos hablando en el tema básicamente de presupuestos, estamos hablando en el tema de cronogramas, estamos hablando ya de una elaboración, por ejemplo, de un plan de construcción, ¿no? Estamos hablando de un manual de operaciones que se va a tener, algunos manuales de contingencia, algunos controles de calidad que se van a tener teniendo en cuenta los materiales de la zona, y siempre va a estar relacionado con toda esta serie de stakeholders que estén tanto internos como externos dentro de la zona. La participación clave de los stakeholders en la toma de decisiones, básicamente, identificación de análisis, ¿no? Establecimiento de objetivos de comunicación, algunos canales de comunicación que se tengan que establecer, elaboración de mensajes claros y accesibles, y obviamente la evaluación continua. Es un proceso que siempre va a tener que ser, o sea, tener desde la identificación misma, ver los objetivos, canales de comunicación, mensaje, y siempre va a tener que hacerse una evaluación para que probablemente nuevamente haya un nuevo análisis, ¿no? Entonces es importante realizar y mantener una estrategia continua de revisión y mantener siempre en la mira aquellos stakeholders claves que se tengan que tener durante el proceso del proyecto. Ahora, a veces nosotros no lo realizamos, hay gestores sociales que lo realizan, pero siempre es bueno conocer para brindar algún tipo de sinergia con ellos, algunas conversaciones, tal vez algunas medidas, ejemplos, modelos que se puedan implementar, ideas que se puedan establecer para que se pueda mantener la buena relación tanto con los stakeholders internos como externos, y que los proyectos puedan salir de la mejor manera. ¿Cómo contribuir con las estrategias de comunicación efectiva? Básicamente, la importancia de incluir stakeholders en los procesos de decisiones.
es importante porque se tiene que buscar en primer lugar el empoderamiento, el mejoramiento de la aceptación social, la transparencia y la confianza es importante. Estas tres aspectos importantes nos van a permitir poder brindar, ¿no? Un proceso de toma de decisiones efectivas o una comunicación efectiva. Porque al momento de involucrar en la toma de decisiones son stakeholders con voz y voto, obviamente vamos a poder tener algún impacto que pueda tener en su entorno. Asimismo, también en la aceptación, la colaboración, los compromisos, podemos obtener mejores resultados, ¿no? Y en el caso de la transparencia, básicamente, poder tener un aumento de confianza con la empresa minera y obviamente dentro de los stakeholders que se puedan estar interrelacionando, ¿ok? Bastante teórico, bastante, digamos, adaptativo. Toda esta información, cuando me ponía a realizarlo, decía cómo poder brindar un manejo social al aspecto de diseño y construcción, y un poco más entrando ya al detalle, pues obviamente tiene una importancia, relevancia, básicamente para poder establecer no solamente dentro ya del proceso de diseño mismo, sino también dentro del proceso de construcción y todos los elementos adicionales que se requieren para brindar ya todo un proyecto integral. Entonces, al momento de brindar un proyecto integral, como no solamente algunos que participamos dentro de la dirección, no solamente vamos a estar en la parte de diseño, vamos a estar en la toma de decisiones, probablemente de algunas empresas, vamos a estar en la toma de decisiones en poder obtener materiales de alguna zona, en la intervención de algunas zonas. Como parte técnica nos involucran en la parte de poder hacer la explicación. Que como te digo, ahora tienen personal técnico, ya las peras y las manzanas no funcionan. Ya les tienes que hablar técnicamente y claramente cómo están las cosas ahí para que haya una transparencia con respecto a la información que se brinda, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta este punto, señores, o ya se durmieron? No, todo claro. En el chat compartí un video del proyecto de la presa de Colas. Ya. Como usted me comentó, bueno, la parte de la comunicación es importante, ¿no? Porque se especula demasiado alrededor también. ¿Aló? Entonces, ¿aló? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, decía que el video que he compartido es un video que está colgado en YouTube. Hay varios videos más incluso del proyecto Nuevos Horizontes, que es el reasentamiento que se está llevando a cabo de las comunidades. Hemos adoptado mucho el tema de las redes sociales como estrategia comunicativa para con las comunidades, para evitar pues justamente que estas ONGs o estas instituciones que a veces tienen otra agenda distinta a la Así que es en es. realidad el medio ambiente, tengan una influencia con las comunidades y generen pues retrasos, ¿no? Yo creo que la ventaja de las redes sociales en estos tiempos es significativa y bien utilizada puede llegar a muchas de las comunidades mucho más rápido y la información también bastante bien. Bueno, ya en República Dominicana, donde yo trabajo, básicamente sí, pues los dominicanos son fanáticos de redes sociales. No, sí, no solamente en la República Dominicana, aquí en el Perú, yo me he quedado sorprendido, no te miento, habré visto 30 personas que han estado en la mesa de diálogo que participé en la mañana, 30 personas filmando en directo, haciendo sus filmaciones en directo. Me he quedado sorprendido, o sea, este proceso de cambio de cultura, porque es un cambio de cultura general a nivel mundial, el uso de las redes sociales que tienen sus pros y sus contras también. Como tú indicas, bien usados, obviamente van a dar buenos resultados, pero también hay un mal uso de las redes sociales. Comienzan a sacarte fotos, videos, arman información. Mira, así está, lo están haciendo, así lo están haciendo, nos están engañando y comienzan a sacar toda una serie de información que no es en el contexto que se requiere para poder comunicar, no es del adecuado. ¿No? Entonces es importante que nosotros busquemos esa intervención. Es por eso que como diseñadores, como constructores, tengamos claros la manera de comunicación. Hablamos con números, hablamos con planos, pero también tenemos que saber hablar aspectos claros del proceso y cuál es el objetivo del diseño que vamos a hacer.
¿Estamos seguros que nuestro diseño va a cumplir todas las normas ambientales? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos seguros que los materiales utilizados van a prevalecer a largo plazo? ¿Estamos seguros que los procesos constructivos que vamos a realizar van a satisfacer la conformación, la homogeneidad, hacer una estructura monolítica que va a prevalecer sobre el tiempo? Estamos utilizando todas las estrategias constructivas habidas y por haber para poder dar la confianza que lo que estamos construyendo va a prevalecer en el tiempo. Los controles que estamos implementando van a poder ser monitoreados durante todo el tiempo. Entonces, todo ese tipo de información está relacionado a lo que posteriormente van a venir a preguntarte la gente. Y tenemos que saber brindarles esta información clara, precisa, ¿no? Y que sepa, que se puede entender. Es por eso que a veces nos tenemos que volver un poquito creativos en cómo hacer grafiquitos, en cómo poderles con figuritas ahí, poderles indicar cómo más o menos se realiza de tal manera. Probablemente un plano es complejo, porque un plano comienza a tener pues, las líneas punteadas, comienza a tener las secciones, los detalles que a veces no se entienden muy claramente desde un primer punto de vista. Pero sí, ya toman mención cuando uno lo realiza ya un poco gráficos un poco más simplificados, más simples, más sencillos. No sé, creo que en su momento también en el tema constructivo les coloqué ahí con su excavadorita, cómo hace la excavación, cómo hace el rellenito, cómo sube, cómo está el rodillo arriba, cosas así que gente que no es muy técnica la tenga que entender. ¿Ok? Listo, vamos a ver el tema de gestión de crisis. Es corto esto en realidad, pero es importante que nosotros podamos establecerlo. Franco, que yo hice 40 diapositivas y pensé que me iba a quedar corto el tiempo. Y veo que me va a faltar el tiempo. Así que voy avanzando. Ok, la gestión de crisis del proyecto minero. ¿Qué es la gestión de crisis? La gestión de crisis básicamente implica la identificación, evaluación, mitigación de situaciones imprevistas que pueden afectar a la operación o a las relaciones con la comunidad y los stakeholders. Siempre cuando hay una crisis, cuando hay un problema es donde se enardece, ¿no? Todos los problemas y comienzan a desbordarse los controles, es decir, ya no hay control. Tenemos que buscar nuevamente encaminar los controles para poder establecer una buena comunicación, poder establecer una buena línea de solución para poder establecer, ¿no? Pasos para la gestión de la crisis. En primer lugar, la preparación, tener planes de contingencia, protocolos claros de emergencias sociales y ambientales. Una emergencia social, simplemente, ahorita la gente salió y está con sus palos y sus piedras afuera. ¿Cómo lo conducimos? ¿Cómo bajamos esa intensidad? ¿Cómo podemos conversar con ellos? ¿No? Lo que uno que quiere, al contrario, es correr a esa gente, ¿no? Entonces se tiene que buscar mecanismos para poder solucionar, en primer lugar, esa emergencia que se tiene. Ahora, creo que por ahí estuvo mi micrito abierto. O está un micrito abierto. ¿Pueden verificar, por favor? Porque estoy escuchando mi eco. Hola, hola, hola. Ahora sí. La detección temprana básicamente se refiere al monitoreo continuo y identificación de actores sociales. Es importante determinar al buscabullas de la zona y tenerlo ahí como quien dice vigiladito, saber dónde está, qué realiza, porque obviamente siempre va a buscar la manera de nuevamente mover a la gente y obviamente puede ser para un beneficio general que no está mal, pero probablemente también puede ser por beneficios políticos o intereses personales o intereses de algún grupo exclusivo de la zona que pueda mover este aspecto, ¿no? Entonces, tener detectado cuáles son indicadores, ¿no? Básicamente personajes, ¿no? Que puedan afectar a este tipo de cosas, ¿no? Los indicadores sociales, ambientales y económicos básicamente se basan en cómo se va fluctuando las condiciones dentro del área de influencia, ¿no? Entonces, tener monitoreado siempre esos aspectos, hablar con el área de relación, oye, ¿cómo está la zona? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? La población tiene esto, no, tenemos que estar ahí pendiente de ello, ¿no? Tener una respuesta rápida e inmediata para minimizar los impactos, sí, básicamente ya tener el personal, los aspectos, las presentaciones, no lo sé, las maneras, las herramientas para poder mitigar cualquier tipo de crisis. Y obviamente al final la recuperación, evaluar ya cuando la cosa esté, presentar alternativas de solución, levantar la confianza con la gente de tal manera de brindar comunicaciones claras y precisas, ¿no? Ahora, la importancia de la transparencia, básicamente en la comunicación, tiene que ser una comunicación abierta, se tiene que reducir la desinformación, junto a lo que te decía, el tema de las redes sociales a veces
presentar, oye, lo que te han presentado es parte de esto, ¿no? Si bien es cierto, tenemos este problema acá, pero estamos solucionando de esta manera. Estamos conduciendo nuevamente el agua, está llegando hacia una poza, tenemos 2 bombas que están trabajando, y si estas 2 bombas se malogran, acá tengo una de stand-by que la voy a activar inmediatamente, tenga problemas con una o entro en mantenimiento a la otra, hasta mitigar la zona que hemos tenido el problema. Cosas así precisas de tal manera que la gente pueda tener, ok, no es como me la pintaron, ¿no? Entonces podemos nosotros ya informar de forma precisa. Está bien, tenemos un problema, eso nadie lo discute, pero ya hemos actuado de manera efectiva, basado con esta y con esta solución. Entonces se tienen que implementar. Y muchas veces como técnicos nos van a llamar, oye, necesito que les digas cómo, cuánto caudal, cuánto longitud de tubería, qué tipo de tubería estamos utilizando, todo eso como parte técnica. Vamos a ser en algún momento los actores digamos, principales para poderles explicarles, ¿no? Y tener la información clara y precisa, que no sea compleja, que no sea complicada, sino que sea simple y rápida de poder entender. La planificación de contingencias para los impactos sociales, básicamente anticipar cualquier posible impacto social negativo que se pueda tener, minimizar algunos efectos adversos entre comunidades y proteger básicamente la integridad tanto social como ambiental. Componente de plan de contingencia, identificar riesgos, medidas de mitigación, protocolos de comunicación y evaluación efectiva. Hay que analizar, en primer lugar, cuáles son los riesgos que podemos tener. Y eso justamente como les indicaba, cuando uno hace un análisis de riesgo para un proyecto, no solamente tiene que establecer la falta de material, la distancia del transporte, las condiciones climáticas, la operatividad de los equipos, tenemos que ver también los aspectos sociales. ¿Cuántas protestas hemos tenido el año pasado, hace 2 años, 5 años? ¿Por qué? Porque eso va a ser un riesgo que este siguiente año o los años que dure el proyecto podamos tener posibles conflictos que puedan paralizar la obra, ¿no? Algunos conflictos por temas laborales con contratistas que obviamente puedan estar nuevamente participando. Oye, esta empresa, mira, le paralizaron 2 veces porque tuvo problemas laborales, ¿no? O posibles desinformaciones que podamos detectar en las redes sociales, ahora más que en la televisión es en las redes sociales, alguna desinformación, este proyecto va a conllevar a la desgracia o al desastre o a esto o el otro, y poder mitigarlos. Entonces, establecer ese tipo de condiciones y poder identificar los riesgos para poder colocarlos dentro de nuestro análisis de riesgos y establecer las medidas de contingencia que obviamente van a ser reflejadas. Básicamente se relaciona esto con el cronograma. Algunas medidas de mitigación que se pueden establecer básicamente relacionadas, eso sí tiene que entrar los actores sociales para poder mitigar cualquier impacto social que se pueda tener, ¿no? Que se pueda básicamente relacionar al respecto. Algunos protocolos de comunicación, la evaluación de efectividad, el monitoreo es importante, la ejecución del plan, porque muchas veces hay muchos planes que se realizan, pero pocos se cumplen, ¿no? Siempre todo plan conlleva una mejora, ¿no? Entonces, y esto se basa en las lecciones aprendidas que uno puede tener durante todo el proceso, ¿no? El papel de los medios de comunicación, como indicábamos, justamente medios de comunicación tenemos bastante, ¿no? La importancia básicamente son herramientas que conducen a difundir información a gran escala. El Facebook es ya algo bastante enorme, ¿no? Que creo que, a ver, 1 de 10 no creo. 1 de 30 no tiene Facebook. O 1 de 50 no tiene Facebook. El 49 tiene Facebook. Hay poquísimas personas, conozco muy pocas personas de todas las personas que conozco, no tienen Facebook, pero la mayoría tiene Facebook, por ejemplo. Y si no tiene Facebook, tiene Instagram. Y si no tiene Instagram, tiene X. Y si no tiene ninguno de los 3, tiene LinkedIn. Pero algo tienen, yo les digo, siempre va a haber alguna medida de comunicación. Entonces, los medios de comunicación y difusión es bastante grande, ¿no? Y es importante saber qué información uno brinda o que busca o que lee para poder determinar la magnitud de la información que está comunicándose, ¿no? Y obviamente, pues cuando sale un suceso, pasan segundos, ¿ah? Ni siquiera minutos, pasan segundos y ya está en las redes sociales. Está en las redes sociales, ¿no? Entonces, rápidamente, como les indicaba ahora, vi a 30 personas y todavía me tomé la molestia de contar 1, 2, 3, que estaban así con su celular, grabando todo estaban grabando. Entonces, ya la comunicación es bastante masiva, ¿no? Básicamente, la colaboración activa, fomentar relaciones de trabajo transparente con periodistas y medios. Bueno, un poco no solamente periodistas, ahora existen ya personajes dedicados a la comunicación que no necesariamente son del ámbito profesional,
son algunos probablemente aficionados o tienen algún interés, ya sea político o ya sea intereses personales para poder manejar esa información, ¿no? Algún tipo, generar, pues, que, bueno, básicamente la rueda de prensa, más allá de poder en algunos casos generar algunos impactos negativos, a veces generan impactos negativos, pero es buena la preparación de informes, de videos. Actualmente ya las empresas buscan en realizar, ¿no? Estos videos y los colocan de manera masiva, ya sea en el YouTube, ya sea en Facebook, ¿no? De tal manera que la gente la puede encontrar y pueda tomar decisión, o simplemente comienzan a linkear a diferentes personas para que estas mismas puedan pasarlas de diferentes formas, ¿no? Monitorear de forma cercana cuál es el impacto de la información que se tiene, ¿no? Algunos reportajes de medios, algunas posibles desinformaciones, brindar la contra, digamos, afectación, o brindar la información clara y precisa de lo que se está desinformando, ¿no? Algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Estamos hablando de redes sociales, algunas aplicaciones móviles, plataformas web, diferentes formas ahora existe ya de comunicación. Ahora ya no hay la comunicación de que uno tenía que esperar semanas para un periódico, que salga en el periódico o que salga en la televisión, que salga en algún reportaje. Sale en segundos la información, ¿no? Ahora la información es bastante pública, susceptible, sí, susceptible de ser manejada bien o mal, ¿no? La utilización de los volúmenes de datos pueden prever algunos conflictos sociales y tomar decisiones informadas. Existen volúmenes, informaciones de fotografías, de videos, algunas modificadas, ¿no? Que te presentan cosas que no son, entonces es importante manejar ese tipo de información, ¿no? Ahora existen áreas en las empresas dedicadas al manejo de la información, ya sea por redes sociales o por áreas de comunicación específicas que manejan este tipo de información. Mantienen a la población informada y también están prestas rápidas a poder responder cualquier tipo de comunicación que no esté, que obviamente genere deterioro de la reputación de la empresa. Con respecto a la integración de la gestión social en el ciclo del proyecto, básicamente la importancia integral de la gestión social desde un inicio. Es importante porque desde el inicio, si ya mantenemos conexiones, digamos, deficientes con la población en las comunidades cercanas o con los stakeholders relacionados directamente, no necesariamente pueden ser cercanas. Estamos hablando ya de gobiernos regionales, estamos hablando de algunos actores sociales que estén relacionadas con las comunidades desde el inicio, pues obviamente no vamos a tener un buen comienzo, ¿no? Y esta línea de comunicación tiene que estar durante todo el proceso del proyecto, desde el inicio de la gestión hasta el cierre del proyecto. ¿Para qué? Para que asegurar que se cumplieron todas las expectativas y que se cumplieron todos los compromisos, ¿no? Es importante cumplir con los compromisos, ¿no? Dentro de la fase de la integración tenemos la planificación, su desarrollo mismo de la gestión social para las tomas de decisiones, tanto en la fase operativa como en el diseño del proyecto, y al cierre del proyecto asegurar que el proyecto cierre las operaciones y no tenga impactos negativos en la comunidad local y obviamente deje una huella, básicamente que se quede una huella positiva de tal manera que en las zonas donde intervengan las empresas, pues obviamente dejen un buen legado, ¿no? Entonces mucho depende de qué tipo de componentes diseñamos, de qué manera les diseñamos, cuál es el modelo que nosotros utilizamos, cuál es la importancia de cada diseño que realizamos, porque al final todo nace de un diseño, desde un diseño conceptual, desde un bloque, desde la ubicación de una estructura en el espacio o en el área donde se va a establecer. Al final, cuando yo cierre, oye, esto lo vamos a convertir, por ejemplo, en un tajo va a ser una poza de almacenamiento de agua para la población. En el caso de un depósito de desmonte, vamos a dejar zonas para poder cultivar tal o cual cosa. Ejemplos un poco probablemente descabellados, pero salen a mi mente. En el depósito de relave vamos a dejar canchas en las cuales vamos a nosotros colocar plantones y estos mismos van a ser colocados en tal lugar. Cosas así, ¿no? Que brinden pues una economía circular dentro del área de influencia del proyecto al proceso de cierre que se tenga. Beneficios de integración, básicamente mejorar las relaciones comunitarias, facilitar básicamente la sostenibilidad de los proyectos, ¿ok? La evaluación de los impactos sociales, básicamente como herramientas, algunas herramientas que tengamos, encuestas, entrevistas. El estudio de la línea base es importante. Y aquí sí un poquito me voy a detener porque si nosotros no tenemos clara cómo se hizo la evaluación del estudio de la línea base o cómo se integró o cómo se ingresó hacia este proyecto, bajo qué contexto,
no vamos a poder afrontar durante la construcción, ejecución y cierre, porque obviamente no tomamos, ¿no?, los aspectos iniciales y compromisos iniciales dentro del proceso de la toma de la línea base, que esto va básicamente direccionado a lo que es la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y justamente habla sobre ese tema, estudio de impacto. ¿Cuál es el impacto que va a tener, no? Impacto ambiental y debería ser social también, pero está relacionada bastante los aspectos sociales porque va a tener que tener una participación social y una aceptación y un permiso social para poder realizar. Algunos indicadores de beneficio social que se puedan mirar, básicamente calidad de vida, empleo, salud, educación en las comunidades, y obviamente esto va a tener que ser monitoreado paulatinamente para poder ver cuál ha sido su crecimiento. Crecimiento en población, crecimiento en la calidad de vida, crecimiento en la mejora de la salud y crecimiento en la educación que se pueda tener, que al final se pueda monitorear o pueda conllevar a tener aspectos productivos mucho más eficientes que antes de la intervención del operador, ¿no? Monitoreo de indicadores claves, el seguimiento continuo, los impactos sociales, básicamente, desde el inicio, durante y después de la operación minera. Algunos métodos de evaluación con respecto a métodos cualitativos, cuantitativos. Entre los cuantitativos tenemos las encuestas, indicadores de empleo y desarrollo, que obviamente eso se puede llevar de la mano con las mediciones que hace el INEI en las encuestas, ¿no?, en los censos que se tiene, pero también se tenga que tener esta información a la mano, ¿no? Y con respecto a la cualitativa, ¿no?, a tener información clara de la población dentro de ellos, si es que es aceptada, o probablemente tenemos algún tipo de detractores dentro de estas entrevistas, algunas mesas, bueno, mesas redondas con las comunidades y grupos claves que se pueda tener. Algunos beneficios de la buena gestión que se tiene, como impactos positivos, aceptación social, sostenibilidad, algunas mejores relaciones entre los stakeholders, ¿no?, facilitando un trabajo conjunto entre los actores gubernamentales. Las ONGs que siempre van a aparecer ahí, o organismos no gubernamentales, algunos medios de comunicación y otros actores claves que básicamente están relacionados dentro de la parte interna como en la parte externa de los stakeholders que tengamos. Beneficios adicionales, la rentabilidad, la reducción de riesgos que se puedan tener, posibles paralizaciones obviamente van a reducir cuando se tiene una buena gestión social. Desafíos y algunas barreras que podamos tener. Dentro de los desafíos principales, conflictos con comunidades, falta de información, resistencia al cambio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a tener esa resistencia de que hubo un buen tiempo en la cual cuando la minería no estaba y obviamente había una calidad de vida mejor. Siempre esa percepción. Pero la minería viene y genera pues obviamente actividades diversas que conllevan a impactos negativos hacia la ganadería, hacia la agricultura. Siempre es esa percepción que se tiene. Pérdida de interés de la juventud, ¿no? Porque obviamente ya como es un componente activo del Producto Bruto Interno, básicamente de aquellos que comienzan a generar, a trabajar, pues obviamente sabemos que la minería les va a pagar más, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos va a generar pues, cierta resistencia entre las poblaciones cercanas. Básicamente, ¿por qué? Porque este cambio va a permitir que muchas comunidades cercanas, básicamente, van a tener pues esa desconfianza de qué va a pasar o cómo va a suceder, ¿no? Alguna incertidumbre o desconfianza que pues, se pueda tener con el operador minero. Como barreras, ¿no? Compromisos constantes, ¿no? La transparencia y la adaptación. El compromiso tiene que estar bien definido. Se tiene que establecer bien cuáles son el ámbito de influencia y hasta dónde llega el compromiso de la empresa. Más allá, probablemente están adoptando algunas actividades o responsabilidades que son responsabilidades de las áreas gubernamentales, de municipalidades, gobiernos regionales, del gobierno mismo, que la empresa minera no puede hacerse cargo, pero sí puede actuar como mediador, solicitador, facilitador para poder realizar tal o cual actividad, ¿no? Ya dentro de la gestión y crisis como conclusiones, ¿no? Básicamente tenemos que la gestión de los impactos sociales es esencial para el éxito de los proyectos mineros y debe ser integrada desde el inicio. Eso ya lo hemos conversado. Las herramientas tecnológicas y las estrategias de comunicación efectiva facilitan la participación y la transparencia, ¿no? Todo lo que las herramientas tecnológicas y todas las estrategias de comunicación deben brindar la facilidad para realizarlas. La identificación y gestión y comunicación entre los stakeholders es crucial para prevenir conflictos y asegurar la sostenibilidad. Lo hemos conversado y eso es claro porque stakeholders es aquello que brinda tiene un interés, ya sea interno como externo dentro de las actividades que se realizan.
Una gestión social adecuada genera beneficios tanto en la empresa minera como para las comunidades y su entorno. ¿Ok? Listo, señores. Ha sido una pequeña charla. Creo que un poco disocia o tal vez creamos que no está dentro del ambiente o del ámbito de lo que es este curso de diseño y construcción de presas relaves, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque nos hace cambiar ya esa perspectiva de que, que solamente somos dentro del ámbito de influencia de nuestro proyecto. Tenemos que pensar en cuáles son los efectos externos que va a tener nuestro proyecto. Y hemos visto cuáles son los impactos ambientales negativos, aquellos que van a modificar digamos, la forma, la zona, ¿no? Paisajísticamente, los efectos ambientales que pueden tener, los impactos en la calidad de agua, en la calidad de aire, en la calidad del suelo, si es que no brindamos soluciones adecuadas para poder controlar este tipo de información. Y con respecto al aspecto social, ya hemos visto cuáles son las interacciones, posibles generaciones de disconformidades con las poblaciones cercanas que tenemos. ¿Preguntas? Los micros están Todo abiertos claro. por 5 minutos. Vamos a colocar la lista para aquellos que llegaron un poquito después. Buenas noches, ingeniero. Acá Luis Príncipe. Sí, para comentarle, muy interesante la charla sobre este tratamiento de conflictos sociales. Y bueno, comentarle, ¿no? Que, bueno, más que nada, me acuerdo desde que estalló el conflicto de Conga, es que de verdad se puso muy, muy, muy picante este tema sobre la gestión de los conflictos sociales relacionados a la minería. Entonces, bueno, yo en mi trabajo, con diferentes personas relacionadas a este tema de la minería, hemos llegado a una pequeña conclusión, ¿no? Tal vez todos estos conflictos se generen por el mismo hecho que los comuneros, los dueños de las tierras donde se ubican estos yacimientos, pues en la práctica no están dentro del negocio de la minería, pues, ¿no? Porque según la constitución política del Perú, los recursos naturales que encuentres en tus terrenos, pues no son tuyos, son del Estado. Es del Estado. Son del Estado y pues eso en la práctica deja fuera de cualquier del negocio a los dueños, que muchas veces estos yacimientos se encuentran en terrenos comunales, ¿no? Sí, Y pero por para esta razón, eso... Sí, sigue, disculpa, sigue, disculpa, no te corto tú. claro, entonces el hecho de que pues directamente la población donde se encuentran estos recursos pues no reciba una retribución acorde Equitativa. equitativa con, bueno, pues las empresas que venden el mineral en el exterior y ganan mucho dinero, pues, ¿no? Genera Es. estos conflictos, pues, ¿no? Obviamente ellos se ven obligados a vender sus terrenos a precios que obviamente pues no les pues, luego al ver el flujo de dinero que mueven esas empresas, pues se resulta ser una minúscula fracción, pues, ¿no? Y tal vez eso genere los conflictos, ¿no? Yo creo que tal vez si se liberaliza en ese aspecto, ¿no? Que los recursos naturales que puedes encontrar en tus territorios, en tus terrenos, pues le pertenezcan a la gente, ahí tal vez bastante de estos conflictos desaparecerían de golpe. Bueno, eso es mi apreciación, ¿no? No sé. Percepción, está bien. Ujú, sí. Sí, no te preocupes, ya estás en mi lista de puntos. Mira, sí, es bastante interesante lo que indicas y obviamente genera bastante suspicacia porque obviamente esto pasó también en Yanacocha, ¿no? Los primeros propietarios vendieron sus terrenos, supongamos, vayamos a un número, por ejemplo, lo vendieron a $1,000 la hectárea, ¿no? Supongamos, ¿no? En los años 90, que comenzó a crecer, ¿no? Entonces, ya durante los años 90, entrando un poco con los años 2000, un poco para ahí, ya el terreno no valía $1,000. Eso es un número, no lo sé cuánto lo habrán vendido en realidad. Y ahora cuesta $10,000, cuesta 10 veces más. Y la empresa lo paga, porque obviamente sabe que la generación del recurso y sabe que también el costo, digamos, que va a obtener, en este caso el oro, obviamente va a pagar ese costo. Y en el 2010, supongamos, ya no cuesta 10,000, cuesta 20,000.
Entonces, imagínate la persona que lo vendió en los años 90, lo vendió 20 veces más barato. Y hay una insatisfacción bastante grande, y eso son las personas que comienzan a tener esta reacción. Oye, yo lo vendí a 1,000 y después el fulano de tal lo vendió a 20,000, o sea, he perdido tanto. Entonces viene esa disconformidad. Ahora, si bien es cierto, el gobierno es el que está a cargo y dentro de la normativa, porque lastimosamente está dentro de una normativa, y esto, cualquier modificación, pues tiene que cambiar desde, creo que la modificación desde la Constitución del Perú, y obviamente para ello tiene que haber una modificación y todo ello. Es una gestión bastante larga y tendría que ser bien sustentada con respecto al tema de los recursos, ¿no? Pero creo que toda persona también tiene que se llama, tiene también la oportunidad de poder generar o poder obtener, porque obviamente si bien es cierto, el Estado es dueño de la concesión, pero no es dueño del terreno. Entonces, para que alguien pueda ingresar a esa zona, ¿qué es lo que tiene que hacer el propietario? Venderlo. No hay otra manera, o venderlo o alquilarlo, porque he visto en algunas unidades mineras que lo alquilan. Ya después que lo uso, te pagué, listo, ya no te pago más, te quedas con todo. Te quedas con el hueco, te quedas con el desmonte, te quedas con todo. Para mí totalmente responsable, pero dice que los faculta las normas legales vigentes. No me parece justo, pero si la persona acepta, bueno, bajo qué criterio lo aceptará, no lo sé. Entonces, sí, yo también conozco personas que han visto la oportunidad en sus mismos terrenos y han comenzado a generar este tipo de actividad minera. Ahora, mucho depende de la tecnología que uno use. Las tecnologías durante estos últimos 20 años, ¿no? O tal vez 30 un poquito, han comenzado a crecer, ¿no? Ya tecnologías de recuperación de minerales que obviamente una persona común o una persona que no tiene la inversión que tienen las grandes empresas la va a tener. Entonces, es una competencia bastante dispareja. Por eso actualmente ya hay los famosos mineros artesanales, mineros informales, ¿no? Y también la minería ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque ya aprendieron. La gente ya aprendió a hacer minería, pero lastimosamente no cumple la normatividad ambiental que es necesaria. Les comenté en la clase anterior donde estábamos ahí en Quirubilca cómo penosamente uno puede ver un cerro perforado por todos lados y sacan el desmonte directo ahí al costadito del cerro donde hay vegetación, donde hay arbolitos, lo tapan nomás porque lo que quieren sacar es el mineral, que es lo que les favorece a ellos. El desmonte lo dejan, ¿no? Y al final, ¿quién se va a hacer cargo? Lo va a hacer cargo el Estado, ¿no? Entonces, no hay un control de manejo de aguas, no hay siquiera una posita, no hay siquiera un dispensador de cal para poder bajarle el contenido del pH, no hay ese control. Entonces, se ha generado, como tú dices, ese tipo de competencia entre lo legal, lo ilegal, entre la gran minería pequeña, mediana y minería artesanal, porque ya la gente ya aprendió. Y al aprender, pues obviamente va a generar también la forma de hacerlo. Y el objetivo básicamente de la minería es generar el recurso metálico, ¿no? Sin perjuicio de cuáles son los impactos que se puedan generar. ¿A quién tú le puedes afectar? Aquellos que sí están legalmente formalizados, porque tienen pues una constitución como empresa, porque tienen activos comprometidos, porque tienen cartas fianzas presentadas y en algunos casos tienen una reputación que mantener, porque no solamente tienen minería en el Perú, tienen en Latinoamérica, en Asia, en África, en Estados Unidos, en diferentes lugares, y obviamente sus generaciones son de miles, sino de miles de millones de dólares anuales que generan por la minería que tienen. Entonces, eso es básicamente el aspecto. Yo pienso que si cambian las reglas y que dicen que es del propietario, va a ser un poquito complicado para que se pueda el propietario meter en una inversión bastante grande, porque manejar un negocio de esa envergadura necesita bastante, en primer lugar, poder adquisitivo y un poquito de conocimiento de negocio, financiamiento, porque obviamente las empresas no la tienen debajo del bolsillo el dinero, son préstamos, son acuerdos, son actividades financieras que se realizan, que obviamente al final retribuyen en una generación de recursos anualizado, mensualizado, depende del tipo de convenio financiero que se tenga. Ok, muchachos, una clase bastante interesante, tanto para ustedes como para mí, y en realidad sí genera bastante, digamos, conversaciones al respecto, y obviamente no va a ser el único momento que podemos conversar al respecto, yo creo que va a haber más adelante. Ya, mi estimado Raúl, yo he grabado cada uno de tus videos
¿ya? Y los voy a colocar dentro de como accesos directos, dentro de la información compartida, ¿ya? Para que, perdón, material de consulta para que las puedan tener todos. Porque obviamente este chat, al momento que cerramos, me parece que también desaparece. Entonces, para que podamos tener esta información y tener el tiempo de poderlo ver. Muchísimas gracias, señores, a todos ustedes. Ha sido para mí una clase muy nutrida y espero poderlos ver en la próxima clase. Por favor, tienen el tema de su evaluación. Mantengamos los criterios que ha dado ahí el moderador. Las preguntas no son muy difíciles, ya, pero sí necesarias para hacerlo. Arturito, antes de irnos, 2 minutos. Con todos y rapidita la consulta. ¿Hasta qué módulo ingresa esta evaluación, esta primera evaluación? Hasta el módulo 5, clase 10. Módulo 5, clase 10. Gracias, ingeniero. Así muy es, amable. así es. Ok, listo, señores. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.